Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional este domingo 7 de julio de 2024. La agenda de invierno está hiper cargada, con muchísimos temas en la contingencia. Por lo pronto, cada cierto tiempo la reforma a las pensiones se toma a la agenda y estamos en uno de esos momentos porque hay una presión o hay una pugna ahí si es que se debiese entrar a votar ya la idea de legislar sobre esta reforma en el Senado de la República. Estaremos con dos senadores conversando qué es lo que pasó con esta comisión de expertos que no se llegó a un acuerdo. Bueno, se tendrá que llegar a acuerdo en el Senado entonces para poder sacar adelante. ¿Se alcanza a sacar adelante una reforma de las pensiones? Se cumple el 18 de julio un plazo fatal para el alcalde Jadwe. Tiene que conseguir la libertad para poder ir a la municipalidad, pero él está en prisión preventiva. Estaremos con el abogado Juan Carlos Manríquez, que representa al alcalde Jadwe, para ver cuáles son los plazos y cuáles son los límites para poder conseguir la libertad en la semana que parte mañana. Estará la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. No solo la ministra de la Mujer, y conversaremos sobre el proyecto de ley de aborto, declaraciones que se han dado en ese contexto. También hablaremos sobre el Frente Amplio. Ella formará parte del Comité Central del Frente Amplio Nuevo. ¿Qué ha pasado en el Frente Amplio? Muchas tensiones entre Convergencia, entre Revolución Democrática. Bueno, como puede ver, temas no nos faltan. Seguramente el tiempo es el que nos será escaso. Aquí comienza Estado Nacional. Debate en Estado Nacional. Ya, aquí nos alcanzamos a sentar todos acomodando las posiciones. Tampoco está tan difícil. Están con nosotros los senadores Rodrigo Galilea, senador de RN y presidente de ese partido. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, Matías, y Ricardo, por favor. Y el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Ricardo, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? Muy bien. Plazos. Los plazos de la política son no solamente las ideas, las discusiones, los plazos a veces son los que mandan hoy día. Y en este caso, en la reforma de las pensiones, vimos teníamos depositada muchas esperanzas en este comité de expertos, ¿no es cierto?, que se congregó de todos los sectores para poder sacar insumos que permitieran la discusión en el Senado. Ya que había venido muy vacío de la Cámara de Diputados, una ley sin todos los artefactos que necesita una ley. Había que dotarlos. No se llegó a ese acuerdo, Rodrigo Galilea. ¿Qué es lo que va a pasar y por qué no se llegó a ese acuerdo? Yo quiero empezar con una prevención. A ver. Porque la prensa ha salido de manera muy extensa e intensa, diciendo, oye, aquí hay un gran fracaso, este comité de expertos no llegó a acuerdo, que esto como que volvió a caerse. Pero la verdad es que ese titular no es exactamente preciso. ¿Qué es lo que pasó ahí? Los expertos, yo creo que avanzaron en montones de cosas y cosas muy importantes. Para empezar, situar qué es lo que queremos efectivamente resolver o intentar resolver en esta reforma de pensiones. Y hay un par de temas, que son, por cierto, temas importantes, que más que no llegar a acuerdo, dijeron, ¿saben qué? Aquí ya tienen que entrar los senadores, están planteadas una serie de alternativas, pero creemos que ya no es una tarea de este comité, no era fácil, habían algunos temas pendientes, algunos estudios que faltaban por hacerse y por lo tanto optaron para ir cerrando etapas, decir, hemos llegado a razonables acuerdos o criterios en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 de 15 temas dicen que la ministra dijo eso al menos. No sé si son 14, si son 8, Da igual. no es lo relevante. Lo importante es que creo que se avanzó mucho en perfilar dónde están, o sea, qué es lo que queremos solucionar, cuál es por así decirlo, cuál es el desafío evidente que tenemos que resolver, qué caminos posibles hay en eso, y hay algunos temas que son más o menos los típicos temas, Sí, en que dijeron, ¿saben qué? Existen alternativas, pero que lo resuelvan los senadores. ¿Coincide con ese diagnóstico, Ricardo Lagos? ¿Que se avanzó mucho en este comité de expertos y que no es necesariamente un fracaso no haber llegado a ese acuerdo? O sea, para mí el fracaso va a ser cuando no tengamos el acuerdo. ¿Ya? Dos, tú dijiste algo bien importante, el tema de los tiempos. También para mí es un fracaso si es que el acuerdo lo vamos a llegar en 2 años más. Eso es un fracaso. Y yo creo que estamos en la quemada de que hay que llegar a un entendimiento.
si uno mira para atrás lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años en materia de pensiones, en estas conversaciones, que han habido cambios de administración, pasamos de la presidenta Bachelet, después al presidente Piñera, estaba el presidente Boric, y las posiciones han ido cambiando, a veces creo que acomodaticiamente tal vez, porque como cambian los contextos nacionales, cambian las correlaciones de fuerza, cambiaron los estados de ánimo, entonces lo que antes era razonable, una distribución de cotización del 3-3, por las razones que fuere, sí. Hoy día ya no, entonces los que antes rechazaron, buena parte de la izquierda, de la centroizquierda rechazó en un minuto el 3-3 en la Comisión de Trabajo del Senado, me refiero, porque encontraron que era insuficiente, seguramente hoy día cortarían un pedazo del dedo meñique para poder llegar a eso. Eso fue en la administración. Sí, pero entonces aquí hay responsabilidades compartidas, eso quiero decir. Entonces, para mí el tema de los tiempos es bien fundamental porque creo que podemos seguir conversando con Rodrigo, podemos pedir a los expertos que sigan tratando de hacer sus esfuerzos, pero siento que la paciencia ciudadana, o sea, lo pongo al revés. ¿Quién de este debate que voy a tener yo con Rodrigo hoy día o el que puede tener la ministra con la oposición va a empezar a tener, cuándo comienza a perder completa credibilidad o atención de la opinión pública? Porque son muchas veces esto. Entonces, quiero volver a... Es ahora cuando hay que hacerlo. El comité técnico, los técnicos, creo que han avanzado, creo que han identificado los temas que hay diferencias, en las cuales a veces, junto con la técnica, que no podemos dejarla de lado para llegar a un acuerdo, hay un elemento para la política que creo que es necesario y espero que esto lo resolvamos en las próximas 2 semanas. Así de claro. Las próximas 2 semanas, ¿tiene que ver también el que se acerca la elección del 27 de octubre y que estas reformas profundas y pensadas, meditadas y discutidas suelen contaminarse con las elecciones y se pierde el foco o no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no entrarían en esa...? A ver, siempre es posible que el tema electoral contingente termine alterando los buenos ánimos para intentar llegar a acuerdos. Por una razón o por otra razón. Algunos pueden decir, oye, es que si llegamos a acuerdo favorece a mi rival. Y si no llegamos a acuerdo, bueno, no, pero a lo mejor también no me favorece. Empiezan todo tipo de especulaciones que no vienen del caso. Pero quiero, Matías, ¿coincide que en estas 2 semanas hay que sacar? Señalar lo siguiente. Yo creo que efectivamente estamos en un punto ya de término. Ya este comité de expertos va a entregar probablemente, se van a poner de acuerdo en un texto que iremos a conocer los senadores lunes, martes, durante el curso de esta semana. Eso hay que profundizarlo. Habían ciertos estudios y alternativas que todavía los estaba revisando la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, porque todo esto tiene mucho que ver con equilibrios fiscales, posibilidades o no posibilidades de gasto, y alternativas para que efectivamente esto fructifique, logrando lo que quiere lograr esta reforma. Y acá me quiero detener un poco, porque está el tema PGU línea pobreza, será 250.000 pesos, ese es un tema. Línea pobreza en 2.30, actualmente en 2.14 la PGU. Justamente, esas son cosas bastante técnicas y de criterios que creo que ya están bastante concordados. Pero donde se suele producir la disputa, y aquí me encantaría que todos los televidentes lo entiendan, es no en la ciudadanía como un todo, sino que resolver el problema específico de ciertos sectores, que son los medios y medios altos. A eso apunta la principal modificación de esto. Y mujeres, en que han cotizado muchos años de su vida, 10, 20, 30 años, y aún así tienen muy bajas pensiones. No tuvieron en lo que es el pilar contributivo, no tuvieron finalmente una tasa de reemplazo suficiente, razonable para lo que espera el país. ¿Por qué? Porque probablemente no reciben PGU, porque son sectores más acomodados, y a pesar de... Y ahorraron muy poco, 10% es un muy bajo ahorro. Pero a lo mejor cumplieron, ahorraron 20 años, a lo mejor ahorraron 30 años, pero aún así esto no dio. Eso es lo que se está tratando de resolver y es ahí donde se generan todos los, hasta ahora, nudos. Es ahí. No estamos discutiendo... ¿Coincide, Ricardo? Que ahí hay un nudo fundamental. Uno podría pensar que es la gente... Y el nudo, porque lo dijo Ricardo, hay un tema también conceptual que hay que resolver con las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy día una mujer que se jubila a la misma edad que un hombre y que tienen exactamente la misma cantidad de ahorro, recibe una peor pensión que el hombre. ¿Por qué? Por una condición natural estadística, que es que las mujeres viven más que los hombres. Entonces, ese tema
fíjate que es de los temas en que esta comisión de expertos y trabajando con el Ministerio de Trabajo y Hacienda probablemente ya lo tiene bien resuelto. No me quiero adelantar porque se analizaron alternativas y creo que se llegó a un esquema que es perfectamente razonable de implementar. Entonces, pero quiero volver al punto. Es ahí donde está situado el problema, es ahí donde está todo este nudo que no se ha podido desatar correctamente en muchos años. Pero creo que es importante que cuando tú dices que llegamos a ese nudo, que hay un par de temas más, porque para resolver parte de ese nudo es que también surgen otros temas que yo veo cierta ánimo refractario, por ponerlo de una forma, del sector de la industria y de sectores de la oposición, respecto, por ejemplo, qué hacer con la posibilidad de licitar o no los stocks de cuentas ya existentes, no solamente de los nuevos entrantes al mercado laboral y que tengan que cotizar, sino que con los actuales cotizantes. ¿Ya? Y ahí yo veo una resistencia muy grande en esto. Tuvimos que contar con, tal vez inesperadamente, el apoyo de Salvador Valdés, que nadie puede poner una duda de que dónde está parado políticamente y que técnicamente es una persona sólida. Y es una propuesta que creo que avanza en la dirección más que correcta. Claro. Él plantea licitar los stocks. Él habla, me hace que 20% cada 2 años, otros sostienen 10% anualmente. Él observa rentabilidades de la industria excesivas a todo evento. ¿Ya? Comisiones del 33%. Entonces tenemos un tema que creo que ese tampoco está resuelto, pero que ayudaría a resolver parte del tema para hacerse cargo de qué. Porque creo que aquí es importante ver los recorridos que hemos tenido todos en esta discusión. Porque, no digo que tú lo hagas así, pero de tus palabras, Rodrigo, se observa que tenemos como que estamos de acuerdo en hartas cosas y como que falta un temita. El tema es que algunos... No es un temita, es un temazo. Es que algunos llegamos a esta discusión hace años atrás con una concepción distinta respecto a cuál tendría que ser el tipo de seguridad social que queríamos para Chile, en la que yo quería, lo que quería mi sector tal vez, y no todos pensamos igual al interior. Algunos querían 16 puntos directamente solidarios. Acuérdate lo que era inicialmente. Era no solamente los 6 adicionales y los 10. Todavía hay grupos que sostienen el Frente Amplio, por ejemplo. El diputado Winter habla del 16%, por ejemplo. Entonces lo que quiero señalar acá es que cuando hablamos de ponernos de acuerdo, para que no parezca que esto es un diálogo de sordos, mi sector, que es bastante amplio y diverso, desde los que quieren el 16% todo solidario y los que entendíamos que había que llegar a una suerte de entendimiento que podía seguir 10% en individuales y 6% solidario, que era un punto lo que planteó la presidenta Michelle Bachelet, y que después en las conversaciones con el presidente Piñera, y antes que tú eras una PGU, porque no me respondáis esa parte, pudimos entender tal vez algo más salomónico, tal vez habría que haberle puesto más números a eso para que fuera más técnico, no solamente una solución política salomónica, es que había un sector, y esto quiero decir yo, del oficialismo, que desde la oposición anterior ahora ha tenido una modificación. Ya nadie está pidiendo la derogación del decreto ley 3.500, ¿ya? Entonces, hemos tenido un esfuerzo por encontrar... ¿Ustedes sienten que ellos han avanzado menos de lo que ustedes, yo la izquierda, han avanzado? Como yo quiero que esto resulte, no voy a entrar en esa pelea, solamente decir que estamos cerca, pero para eso hay que reconocer de que el oficialismo no ha sido obtuso, ¿ya? No se han cerrado en sus posiciones, ha buscado fórmulas. Ya no se habla ni de la AFP estatal, ni es, comillas, desaparecer las AFP tal como están. Estamos buscando un mecanismo de separar la industria. Incluso hay gente en la oposición que habla de la AFP estatal, que era una discusión, que era un argumento de la izquierda y día más bien es de la derecha. Porque ahora encuentran que solución, pero antes que era anatema, hoy día para nosotros tal vez eso ya no tiene ningún sentido. A ver si, Rodrigo, un segundito, a ver si ustedes son los que tienen que cambiar. Mire, escuchemos esta frase de la ministra Vallejo que de alguna manera quiero que usted responda. Hay que ponerle un poco más de sentido de realidad a lo que estamos discutiendo. En un momento se dijo que era por la presencia del ministro Jackson que no se podía avanzar en reforma de pensiones. En otro momento se dijo que la reforma de pensiones, y hace muy poco, no era prioridad, cuando sabemos que para los jubilados y jubiladas de nuestro país es una de las principales preocupaciones. Se ha dicho que por razones técnicas, se ha dicho que porque la propuesta es mala, se ha dicho porque no me gusta el tono de uno u otro ministro. O sea, excusas hemos tenido demasiadas. Y no es sostenible para el sistema político y menos para los jubilados y jubiladas de nuestro país que tengamos enfrente más excusas, porque hemos avanzado. No se pueden tener más excusas. ¿Sienten que hay excusas que han trabado en la discusión? Yo hablo por mí. Yo no pongo jamás ninguna excusa para avanzar en estos temas. Y vuelvo a decir, este tiempo ha servido mucho
Ha servido más de lo que muchos pueden creer. Porque al situar bien dónde estaba el desafío, empiezan a aclararse mucho mejor los caminos que se pueden recorrer para resolverlo. Y vuelvo a decir, aquí estamos tratando de resolver fundamentalmente, hay otros desafíos más, el problema de personas, hombres y mujeres, particularmente mujeres, que cotizaron durante muchos años de su vida y cuya tasa de reemplazo es baja. Aquí no le estamos hablando, esta reforma no le habla, para hacerlo general, a todos los jubiladas y jubilados del país, porque esa sería una expectativa que finalmente se va a arruinar. Es para un grupo específico. Por eso mismo en las conversaciones, fíjense cómo el propio gobierno se fue dando cuenta, dijimos, pero ministros, cuando dicen en el proyecto original, decía vamos a pagar 0,1 UF por año cotizado a los actuales pensionados. Eso la gente probablemente no lo entiende muy bien. Pero en el hecho, si se aprobara así, a decenas de miles de actuales jubilados le llegarían 3.700 pesos. Después de haber discutido 20 años una reforma previsional. ¿Es lógico eso? No es lógico. ¿Que te lleguen 7.600 pesos es lógico? No es lógico. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha ido avanzando? Y en eso han estado de acuerdo expertos vinculados al socialismo y también nosotros. Es decir, ¿sabes qué? Esto tiene que tener un corte, probablemente en los 10 o 15 años de densidad de cotización previsional. Porque menos es simplemente una persona que, entre comillas, le falló el pilar contributivo, no alcanzó a cotizar, por cualquier razón, no alcanzó a esto. Entonces, cuando uno va diciendo, muy bien, yo quiero esta parte, la descarto, esto es efectivamente el objeto de mi interés, esto cuesta tanta plata, afecta a tantas personas, tantas son mujeres, tantos son hombres, eso permite seriamente llegar a buenas soluciones técnicas. ¿Y se está en ese estado de conversación tan serio, tan técnico, tan detallado o todavía está por arriba la discusión? En lo que a mí me toca conversar con los ministros y con los expertos, esas son las conversaciones. Ya. A ver, Ricardo. A ver, tú mismo, Rodrigo, dijiste al comienzo del programa, dijiste, mire, aquí llegó un minuto que la comisión técnica como que llegó a un límite porque le corresponde a la política. Si le corresponde a la política, y lo digo con todo cariño, tú dices, yo hablo por mí y no puedo hablar por el resto. Te recuerdo que eres presidente de partido. ¿Ya? No, déjame terminar. No, pero yo tampoco... Una cosita. No. Dije, hablo por mí en el sentido de que yo no pongo excusas. A mí está bien, me gusta avanzar honestamente en toda esta reforma. Tu voto es importante, pero no es el único de tu sector que se requiere para aprobar esto, concordar esto, es que yo sí percibo, y podemos usar tal vez otras palabras, etcétera, pero sí coincido en general con la vocera que yo noto una cierta reticencia a tratar de llegar a un acuerdo. De hecho, Matías, sin querer, lo dijo, no estamos arreglados, pero dijiste, ¿y usted está de acuerdo que hay que sacarlo en las próximas 2 semanas, este acuerdo? Por lo menos para votar en general, teniendo un sustento detrás sobre el cual trabajar la discusión en particular, y no dijiste que sí. Y yo... Aclarémoslo. Creo que hay altísimas probabilidades de votar de aquí a 2 semanas, en general. Está bien. Y yo asumo que no es que te asumiste un compromiso, pero es que eso tiene que ser nuestra voluntad. Creo que estamos jugando realmente al límite la clase política en esta reforma y otra. Déjame preguntarle a Rodrigo, ¿qué pudiera fallar para que no se votara en general? Lo que se suele llamar la idea de legislar, que técnicamente es distinto. ¿Qué tendría que pasar para que no se votara eso? Lo que nosotros hemos pedido, y en eso hemos estado trabajando, es decir, dadas las circunstancias en que este proyecto pasó desde la Cámara de Diputados al Senado, esto había que volver a darle un marco. Claro. ¿Ya? Y por tanto, y de ahí viene el trabajo de los expertos y lo que hemos hecho en la comisión, decir, mire, esta reforma aborda esto. Y estos puntos, en esto estamos de acuerdo, vamos a ir por este camino, en este por este. Y en esto otro, por último, dejar establecido, aquí no hay acuerdo. Aquí están estos dos caminos posibles y se votará. Ahí se votará. Ahí se votará, eso en específico. ¿Pero qué tiene que pasar para que no se vote? Por lo tanto, teniendo claro ese marco de qué se va a tratar, qué problemas va a abordar y cómo plantea solucionar esos temas la reforma, es que vamos a votar en general. Y después viene ya el trabajo más técnico de ingeniería de detalle de cómo aterrizar cada uno. Una vez que los técnicos les dan su informe y faltarán cosas, ustedes, los senadores, tendrán que ser capaces de darle
forma al resto del cuerpo legal para entrar a la discusión en general. Por lo tanto, se va a votar de aquí a 2 semanas. No digo cómo votará cada uno, pero se va a votar. Yo pienso que es muy probable que así sea. Pero ¿qué debería pasar Está para que bien. no se vote? Yo Que quiero entender. Yo a esta altura me No, quedo que- con que esa no- respuesta. que Ya no, me que quedo no lleguemos con los contenidos. No, pero si ustedes tienen que ir con los contenidos. Yo creo- Si es que, o sea, nosotros vamos a proponer derechamente Contenidos. Sí. ¿Ya? Y usted Yo espero- propone los contenidos sí. A, usted propone los Matías. contenidos B. Y ahí se vota. ¿Sabes, Matías? Ah, ya, o sea, se va a votar. Yo pienso que sí. Claro, es que esa es la voluntad que tiene Rodrigo y tiene una actitud generalmente positiva a estos temas. Pero, nuevamente, no es el único. Entonces, yo sí percibo que hay un sector de la oposición que tiene una mirada más en el tono, miren, no sé si nos conviene tanto el acuerdo, no tanto por la solución técnica, política que pueda tener el contenido, sino que por las implicancias políticas. Un acuerdo, entonces, un triunfo para la ministra Jara, que está acá, para el presidente Boric, que Marcel la hizo de oro, todas esas cosas que... Entonces, ante ese temor, se retarda una definición que creo que es tremendamente relevante. Fíjate que yo creo que esta semana vamos a tener tal vez buenas noticias en cumplimiento tributario. Así es. Vamos a llegar a un entendimiento para votar la idea de legislar en general. Y mientras tanto se estuvo trabajando, como dice, con los técnicos, o si tras bambalinas, lo que tú quieras, pero estar para despejar cosas que cuando haya que votar se sepa cómo vas a proceder más adelante. Y lo encuentro razonable, si no es así la política. En materia de pensiones, es tanto lo que hemos hablado de esto que ya llegó la hora. Entonces, mi percepción es que hay sectores todavía que están haciendo una calculadora política, me carga esa frase, la retiro, No, pero- que están haciendo un análisis de que tal vez no le conviene a la oposición, porque tal vez sería... pero es lo restarle mismo, un par de es puntos. eso es Sí, calculadora que no quiero política. repetir esas palabras ya hasta que ya nadie las escucha cuando nos las dice. ¿Ya? ¿Entiendes? Busquemos otra. Pero- El ábaco, no tengo idea. Hablemos un segundito del abaco político, porque hay algunos que dicen... Pero busquemos- Hay algunos que dicen que la oposición, si uno mira las encuestas, debiera ser, además como ocurre en el mundo, mayoritariamente ganan las oposiciones las elecciones. Entonces, si ocurre eso, deberían ganar ellos el próximo periodo y se van a encontrar con el pastel, porque eso es bien chileno, del tema de pensiones no va a estar solucionado. Pero Y peor. si son gobierno, van a tener el problema ellos. Entonces, tienen incentivos también a que se solucione esto, ¿o no, Rodrigo? Todo estos análisis políticos, las teorizaciones políticas, uno puede tener algunos buenas razones, entre comillas, políticas para decir ¿me conviene o no conviene? no conviene, claro. Y uno va a encontrar argumentos Pero paulados. ¿cómo no va a y va a convenir encontrar- sacar las pensiones si hay una cuestión Pero si estoy largamente diciendo- prometida? no estoy hablando- Hay no centenares estoy de miles, hablando- es que no, oye, es que no- si no yo estoy no hablando de mí. acepto, me cuesta Yo- aceptar que haya quienes están en esta actividad que Bueno, pero antepongan, después de todos estos años, esto éramos un proyecto inicial, fue la primera vez. Pero, Ricardo, El Ricardo. estallido social, la primera demanda que tuvo, no era una nueva constitución. Lo digo con mucho respeto a los dos procesos constituyentes que fracasaron miserablemente los dos por diversas razones, el segundo peor que el primero. Ya dicho eso. Pero la primera demanda que había, la única, la que movilizó a estos millones del 25 de octubre, era la reforma de pensiones. Y yo fui de los ingenuos que pensé que en un año la sacábamos. Porque luego de haber visto el vértigo y el miedo que hubo, de que cayera el gobierno, de que se estabilizara profundamente nuestra sociedad democrática, etcétera, yo dije, ahí nos vamos a poner las pilas y va a sacar Y no se esos logra. sustos, y ahí estamos. Rodrigo. Vamos a llegar a 5 años y no lo... Entonces, yo lo que necesitamos es ahora esa señal. Y van a haber otros desafíos, y vendrán los nuevos presidentes y presidentes, tendrán que abordar otras cosas. Senador pero Grelea, este ¿usted tema ve hay que cálculo resolverlo político? ahora. Porque Ricardo Lagos Está en dice juego- que en su sector hay cálculos políticos. ¿Usted ve que en este sector también hay algunos que... También hemos tenido en discrepancias, esto- pero estamos al borde. En esto, Matías, siempre pueden entrar a jugar los fríos y calculadores que hacen todo tipo de escenarios políticos que uno nunca sabe si van a ser verdad o mentira. En el lado del gobierno pueden haber personas que dicen, vamos por todo, generemos el conflicto para así de ¿Y nuevo... hay algo de eso? Seguro Pero que se hay. lo pregunto directamente. Hay algunos que Pero- las declaraciones de la ministra pero- Jara... para poner No, todo así. que busca Para poner- eso. No hay, porque la propuesta que está sobre la mesa que tiene el gobierno, que si tú me di el trabajo de tratar de repetir todo lo que hemos flexibilizado, todo lo que se ha tratado de empatizar con la oposición, entendiendo nuestra realidad, que somos minoría en el Senado y en la Cámara de Ratos también, con toda la discología que pueda haber, ha hecho una concesión significativa. Entonces, hay un sector que lo va a respaldar del oficialismo amplio. Rodrigo Grelea, La pregunta no es tirar el chicle. Hay personas por lado y lado que pueden querer que esto no resulte. Por razones estrictamente políticas. Por eso hay que hacerlo ahora. Eso lo sabe Ricardo, lo sé yo. Yo creo que personas como Ricardo, y me voy a subir al mismo carro de personas bien intencionadas,
en que creo estar yo, creemos que es posible llegar a algo, ¿ya? Creo que el trabajo que se ha hecho post Cámara de Diputados ha sido bueno. Creo que está bien situado el problema y la verdad es que tengo expectativas de que el ministro de Hacienda, a través de una serie de estudios y cálculos que está haciendo en este preciso momento con la DIPRES, pueda llegar con una fórmula que destrabe quizás la parte más conflictiva que tradicionalmente ha tenido este proyecto. Que es la Hay otro, el 6%, el 3 y 3, el 4,2. Hay otros temas, como por ejemplo, ¿se licitan o no se licitan stock? Se licita. Eso, ¿Está de acuerdo con que se liciten? Es que con eso nos ahorra tantos temas que... ese tema es que quiero plantearlo así. Para situarlo nuevamente, ese no es un tema que mejore las pensiones, ¿ya? Es un tema de eficiencia de industria, de darle más posibilidades, señales de precio a la ciudadanía, pero no es que esa plata que teóricamente se ahorra vaya a la cuenta de las personas. Lo que sí es que mejora el sueldo, entre comillas, líquido de las la personas. disponibilidad del ingreso. Sí, pero por eso... Pero eso es tremendo beneficio para la familia. Sí, pero no es pensiones, es ingreso presente. Y por eso es que creo que vale la pena, yo soy partidario de efectivamente ver todas las opciones que eso se haga y se haga bien. En esto se han producido, es divertido porque hay, por supuesto que hay gente que le carga esta cuestión y ve todo tipo de peligros y fantasmas, infiernos en esta cuestión. Pero también, como decía Ricardo, un Salvador Valdés, un Ignacio Briones, David Bravo y otros más, que también son personas muy connotadas. José Ramos. José Ramos, que entienden estas cosas, consideran de que la licitación de stock, que tiene que ser muy prudente, hay manera de hacerlo bien y hay manera de hacerlo pésimo. Bueno, si vamos a avanzar para allá, hay que hacerlo evidentemente bien. Sería como el objetivo. Pero efectivamente, qué bueno que hiciste el punto porque le establece la licitación del stock, le da mayor competencia, ¿ya? Y va a permitir a las familias, a los cotizantes, quedar con mayor ingreso. Es que es súper técnico, perdón que vaya más a lo político de comprensión general, porque si estamos con temas de arbitrariedades o de opiniones políticas que traban la conversación, usted dice que en la derecha las hay y varias, no Rodrigo García, pero las hay. En su sector usted dice no hay nadie. No dije eso, dije que la mayoría del oficialismo está en condiciones de respaldar las propuestas del gobierno. Y no tengo duda en eso. Pero hay algunos que están sacando cálculos. ¿Cómo lee usted, por ejemplo, porque por la oposición fueron leídas de muy mala manera las declaraciones de la ministra Jara, quien dijo que está secuestrado por grupos económicos esta discusión? ¿Ayuda o no ayuda el entendimiento? A ver, claro, en teoría siempre hay que generar un buen clima, pero cuando yo veo también que, y lo digo con... Ya, pero no hable de los otros, hable de la ministra de su gobierno. Es que siempre tú puedes usar adjetivos que pueden generar más ruido que no. Se habla de la licitación de stock. ¿Comparte ese juicio de la ministra Jara usted? No creo que nadie esté secuestrado, ¿ya? O que es rehén de nadie. No siento que sea así. Lo que sí hay presión de la industria, ¿ya? Y sí veo que hay sectores, algunos que prefieren no hacer nada. Muchos de la extrema derecha pueden decir, ¿para qué le voy a dar nada a este gobierno? Nada le voy a dar. Porque la preocupación que tiene es llegar a quién. No quieren un acuerdo, porque el día que llegue un acuerdo Chile Vamos, le van a quitar el piso para fortalecer su candidatura presidencial con Kast. Eso es lo que van a hacer. O sea, hay una pelea ahí entre. Y al interior del oficialismo hay un sector que puede decir legítimamente, que yo no comparto, diga, mire, esta es mi visión de la vida. Y lo que están llegando a un acuerdo, claudico 4 banderas de las 8 que me gustan a mí. Yo este acuerdo a mí no me sirve. Yo sostengo que no estiremos la cuerda, hagámoslo ahora, porque si no, en 2 años más vamos a tener un nuevo gobierno. No sé qué será que le va a tocar administrar eso, pero no ha resuelto nada. Y se sigue debilitando nuestra institucionalidad democrática, la credibilidad, ya da lo mismo lo que piensa Galilea del Lago y que le pregunte Matías del Río, la gente ya no cree en nada y se va a ir a buscar la solución fácil. Ya, 2 semanas se comprometen a votar. Usted dice... O sea, no es que comprometamos, no puede pasar. Están las condiciones, las condiciones para hacerlo. Yo pensaría, ¿sí? Entonces sería ideal porque la próxima trataríamos de votar cumplimiento tributario y las subsiguientes pensiones. No, y después hay que entrar al detalle de la ley. Por supuesto, después vamos a ir a los grifes. Hay un tema. No. Hay un tema que quiero reforzar la quedan idea 30 segundos, de Ricardo. Rodrigo. El país tiene que hacer reformas en temas relevantes y tiene la obligación de hacerlas bien. Eso es lo único que yo pido. Cumplimiento tributario tiene que salir
bien pensado, bien hecho. Creo que la Comisión de Hacienda lo está haciendo bien. Lo que me informan los integrantes de Renovación Nacional, el integrante de Renovación Nacional, es que esto va muy bien encaminado. Yo creo, y por eso es que lo digo aquí, es que también está bien encaminado el tema de pensiones. Y por eso es que creo que están dadas las condiciones para dar una buena noticia. Amén. En términos generales, por supuesto que puede haber alguien enojado por allá, alguien enojado por acá. Pero en general, bien encaminada la reforma de pensiones. Bien encaminada y bien pensada. 40 segundos. Es que no sé si hay. 40, bueno, entonces no me ahí de aquí. Entonces. Bueno, dele 40 segundos. 40 segundos. Si usted... Cambia tema completamente. No, pero perdón, ¿está bien encaminada la reforma? Sí. ¿También está preparada para dar buenas noticias en pensiones? Sí, yo creo que ¿Como sí. dice el senador Galilea? Sí. Ahí la gente Hablé escuchó. con la ministra, con el ministro Marcel, y creo que está... Senadores de los dos está haciendo- sectores dicen que tenemos que estar preparados para recibir buenas noticias en acuerdos para avanzar en pensiones. Y los 40 segundos, finales. una buena noticia que tal vez escapa de todo esto, pero sobre todo en Naciones Unidas, un tratado vinculado al derecho del mar que regula la gobernanza de los océanos más allá de las 200 millas. Tomó 20 años, lo adoptaron todos los países, lo están firmando, Chile ya lo ratificó y lo más importante, Chile postula a la Secretaría de ese organismo internacional para la ciudad de Valparaíso. ¿Ya? Aquí tenemos este PIN, estuvo el canciller, la embajadora, estuvo el alcalde, el gobernador Mundaca no pudo asistir, asistimos a Nueva York, 120 delegaciones a escuchar la propuesta de Chile. Preocupémonos de esos temas también, yo sé que no son muy domésticos, pero son importantes. Y sería el primer organismo de representación universal de Naciones Unidas en Latinoamérica. Me van a retar porque... Bueno, que reten. No, pero que por una reten buena no. razón. Yo sumo. A veces nos retan con razón, Si esta es es sin razón. A mí me retan... Si es por el mar, que nos reten. ¿No? Es por los animales Sí. sintientes. Mira, es por la biodiversidad, pero hay que hacer la defensa de la biodiversidad, hay que hacerla de otra manera. Que entre la discusión de los animales sintientes en el proyecto de ley de pesca. Yo encuentro que se hizo de muy mala forma eso realmente y generó... Yo estoy por la biodiversidad, la protección de la biodiversidad y la pesca de arrastre, contra la pesca de arrastre, la explosión, protegemos el fondo marino, todo eso. Pero creo que la forma en que se presentó ha dado más que para mofa, ¿ya? Perdiendo el tema de fondo. ¿Ah? Creo que hay que tener más ¿cómo se puede decir? Más habilidad para plantear los temas que la forma en que se hizo. Los recursos del mar, y vuelvo a eso, tienen que ser cuidados. Y por eso es que la ley de pesca tiene comités técnicos que van analizando la biomasa, cómo está el porte de las merluzas, la reproducción de las merluzas, por poner solo una especie, lo mismo que, en fin, otras más. Porque hay que cuidarlo. El mar es demasiado importante para la vida de los seres humanos. La manera en que lo planteó el diputado Brito fue de un simplismo que efectivamente generó simplemente risas contraproducentes al objetivo fundamental, que es cuidar justamente la riqueza del mar. Con este acuerdo me quiero despedir. Les quiero agradecer a los dos senadores Lagos, senadores Galilea. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Espérenos. Entrevistas en Estado Nacional. Ya de vuelta nos acompaña la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, buenos días, gracias por estar aquí este domingo con nosotros. Buenos días, Matías. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir con una declaración, con un hecho que conocimos y que me gustaría conocer su opinión. ¿Le parece? Le invito a verlo. Te pido, Camila, amo a los niños, tengo una pequeña, pero en la formalidad tengo que pedirte que no esté un pequeño en la sala. Y a mí me parece extremadamente violento que una guagüita tenga que salir de esta sala y no estar cerca de su mamá. Reglamentariamente en las salas solamente pueden estar los parlamentarios, salvo acuerdo unánime del Pleno. Yo no tengo ningún problema con que los niños estén aquí, pero también entiendo al secretario cuando dice que hay un reglamento y ese reglamento ojalá todos lo respetemos. Camila Rojas, la diputada que tuvo que salir porque tenía que trabajar con su hija, probablemente no tenía otra alternativa en ese momento. Y como le pasa a tantos chilenos y chilenas fundamentalmente, debe ser distinto, pero es así, y que no puede entrar a trabajar. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo entiendo la cuestión del reglamento. De hecho, nos pasa también a propósito de que puedan ingresar subsecretarios y subsecretarias o directores de servicio. Debemos solicitar a la mesa que pida la unanimidad. Y quiero recalcar que aquí no fue una actitud generalizada, sino que fueron solo 2 parlamentarios quienes no dieron la unanimidad.
lamentablemente eso se derivó en una imagen bien... Yo la encontré bien triste, de la diputada Schneider llevándose a la chiquitita para afuera en medio de todas esas cámaras, pero más allá, porque he visto harto en redes sociales, me han comentado mucho como, bueno, pero ella es diputada, tiene muchos recursos, pero yo creo que si hay algo que es una experiencia transversal a la crianza, seas padre o madre, y que es una experiencia transversal a la crianza, atiendas un kiosco o seas gerenta general, es que en algún momento va a pasar algo y vas a tener que llevar a tu hijo al trabajo. Eso es una experiencia que le ha pasado, yo creo, a todas las madres, a muchos padres también, que también están presentes en la crianza, y por lo tanto, a mí me entristece mucho por la pequeña, porque creo que fue una imagen bastante violenta, pero también la señal que se da a miles de madres trabajadoras que viven esa contradicción de que de repente, pucha, a tu hermana le salió un imprevisto, sí, alguien chocó, se atrasó la micro y tenés que llevarla. El problema es que esto se resuelve, lamentablemente, de una manera que lo que hace es que algunas mujeres se inhiban de buscar trabajo, porque dice, es que si no voy a poder en esa eventualidad llevar a mi hija o mi hijo, yo prefiero no trabajar, porque a mi hija no lo voy a dejar botado, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas, usted es la ministra del ramo, al final es un obstáculo que quizás no lo habíamos visto de esta manera. Bueno, precisamente por eso fue necesario avanzar en la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y también en algunas disposiciones de las 40 horas, hablando de los imprevistos. Y yo creo que cualquiera que críe sabe que los imprevistos son parte de la vida cotidiana. Son la norma. Son la norma. Son la norma. Lo excepcional es poder salir a la hora y que no pase nada. Claro. Y por eso, por ejemplo, en la ley de 40 horas, aprovecho de difundir para que se ocupe, está la posibilidad de las bandas horarias flexibles. Es decir, que quienes tienen a su cargo menores de 12 años, hombres y mujeres, porque como todas las leyes dedicadas a familia en nuestro gobierno se han establecido corresponsabilidad, se puede solicitar entrar un poquito más tarde o salir un poquito más temprano. No las dos, pero una de las dos. ¿Por qué? Porque esos imponderables ocurren. Y esos imponderables ocurren, y si no están institucionalizados, ordenados, también son un problema para el empleador. Usted hizo una analogía con el reglamento de la Cámara, en que cuando va un subsecretario, eventualmente un diputado o diputada de cualquier sector puede decir, me niego que esté aquí y tiene que retirarse. Pero eso es visto dentro del marco o de la cancha, que estamos en Copa América, de la cancha de lo político, ¿no es cierto? Evitar que ustedes entren con su subsecretario o el día de mañana otro, ya. Pero aquí... O la directora de presupuestos, cuando se discute la ley de presupuestos. Claro, pero eso es parte de lo que uno supone que es el campo, el marco de la política, hacer política. Nos guste o no nos guste la forma, pero aquí es distinto. ¿Usted siente que una utilización política de un menor, utilización política en el sentido de hacer un punto político quizás para negarle algo a un diputado adversario? Yo la verdad es que dudo que haya habido una reflexión detrás de una acción tan mezquina, porque querría decir que hay un desprecio profundo a la niñez. Prefiero pensar que no fue algo tan elaborado de su parte. ¿Qué piensa? ¿Por qué a alguien le puede molestar que no estaba interrumpiendo, no un niño que estuviera gritando? No, y la diputada de esto me contaba, o sea, la chica tiene 2 años. En 2 años la ha debido llevar por algún problema, entre que el jardín, no sé, pues de repente el jardín se le corta la luz, pues. Y hay que así, lleváis el niño. ¿Pero cómo lee usted? ¿Cómo explica usted qué pasa? La verdad es que yo lo veo como un intento más de beligerancia y de no entender que, independiente de la diversidad de posiciones políticas, no es necesario tratar al otro como enemigo. Bueno, entonces, esto está viendo entonces como una utilización para hacer política con ese niño, que esa es la pregunta que yo le hacía. O sea, yo veo que hay un trato cruel. Aquí, esto puede ser considerado un acto de violencia laboral, y hago mención a que, por ejemplo, se puede hacer cargo la ley Karim, que entra en vigencia el 1 de agosto. La verdad es que podría ser considerado como un episodio de discriminación, sobre todo a la luz de que la legislación ha ido avanzando y hay nuevos principios que se deben considerar. Como por ejemplo lo que esta misma Cámara de Diputados aprobó, que es la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, que reconoce la esfera de la familia como algo que en determinadas circunstancias necesita que se ordene en formas excepcionales
para el entorno laboral. Otro ejemplo, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y aprovecho de pasar el dato para que se preparen para noviembre, permite que las personas que también tienen hijos que van a tener vacaciones durante el calendario del Ministerio de Educación puedan solicitar prioritariamente su feriado legal en ese periodo para facilitar la conciliación, ¿cierto? Y aquí evidentemente tenemos una muestra en que no se facilitó la conciliación. Hay varias normativas que protegen la maternidad. Están las disposiciones de protección a la maternidad en el Código del Trabajo. ¿Hubo violencia laboral a su juicio aquí? Es que la violencia laboral es una categoría en la ley Karin que está referido a terceros que no forman parte de, no son compañeros de trabajo. Yo, si tuviera que calificarlo, diría que fue un hecho de discriminación. Está bien. Que es distinto. Quiero cambiar de tema porque tenemos que pasar por muchos temas. ¿Cuándo se presentará definitivamente el proyecto de aborto que el presidente hizo mención el 1 de junio? Le doy una pista que motiva la pregunta. El diputado Ibáñez dijo que en diciembre se presenta. ¿Es así? ¿Ya lo tiene calendarizado usted? Me llama la atención que ahora que lo dijo el diputado Ibáñez hayan pescado la fecha, porque yo he dicho en cada una de las entrevistas que en diciembre. Ya, o sea, definitivamente diciembre es el tema, lo tienen ya. Esa es la programación con la que estamos trabajando. Perfecto. Y siempre que se debate sobre este tema surgen argumentos que extreman los casos. Lo hemos visto aquí en muchas partes del mundo. Inmediatamente se va a los polos la discusión. Y eso sin duda que dificulta muchísimo la solución a las cuales uno pretenda llegar. ¿Cuáles son los bordes del proyecto que usted nos va a presentar o que su gobierno, su ministerio va a presentar en diciembre? Bueno, en primer lugar, el anuncio del presidente el 1 de junio tiene dos componentes. Uno es mejorar el reglamento de aplicación de las 3 causales, que es un tema que ya está zanjado por nuestro país, vigente, que tiene una alta aceptación ciudadana, pero que en sus primeros años de implementación no tuvo capacitación suficiente a los equipos. Sobre todo en materia de... Sobre todo en materia de cómo se hace esto. Y hay mucha gente que, de acuerdo a estudios de académicas, más bien son objetores pasivos. No es que estén en contra, sino que tienen miedo de que los miren feo, de que su equipo, su jefe, sí lo sea, y de que no fueron capacitados. Entonces tienen miedo de poder causar... Pero eso es más normal en una ley nueva que tarde un tiempo culturalmente. Y ahí lo que estamos aprovechando es entonces de buscar mejor capacitación y ordenar la red, porque la legítima objeción de conciencia, que es efectivamente un derecho constitucional, objeción de conciencia también es lo que hizo Michel Nach cuando se negó a disparar contra su pueblo en 1973. La objeción de conciencia es un instrumento asentado... No tiene que ver solo para el aborto. No tiene que ver solo con esto. Hay para gente que no quiera alistarse en un servicio militar. Por ejemplo, los descendientes de víctimas de tortura tienen, que están inscritos en el registro Ballet, tienen la posibilidad de objetar el ser parte de la conscripción obligatoria. Claro. Por ejemplo. Es un concepto general, no solo para materias del aborto en particular. Así es. Entonces, lo que buscamos con este reglamento es que esta legítima decisión, primero sea una decisión que no sea cualquier cosita, que no se pueda llegar a invocar sin que haya un orden dentro de la red asistencial, porque la red asistencial tiene un deber, que es la continuidad de la atención. Entonces, eso en primer lugar, y en segundo lugar, ordenarlo para que ninguna niña... mujer, por vivir donde vive, en un lugar donde tenemos 5 hospitales públicos, donde hay 100% de objetores... No tenga acceso a la ley. No tenga acceso a la ley. Esa es una parte de la ley de aborto que... Esa es una parte del reglamento. Hace mención a las 3 causales ya aprobadas, ya funcionando. Y esto es algo que se está viendo en Contraloría General de la República. Pongo un ejemplo concreto. Una de las regiones que tiene las más altas tasas de violencia sexual contra niñas, Punta Arenas. Una niña que tuvo un embarazo por resultado de una violación en Punta Arenas, y aquí hay que recordar que aquí corren las semanas, y contra lo que dijeron ginecólogas tan destacadas como Andrea Uneus, que no podemos decir que sea de un sector político, sino que es una autoridad científica en la materia. Las niñas son niñas, las niñas no saben cuándo están embarazadas. Una niña de 12 años no sabe cuándo está embarazada. La mayoría de estos abusos son sistemáticos y dentro de la familia, por lo tanto no es que puedan decir ocurrió acá
y contar semanas. Entonces, esa niña, para poner el ejemplo concreto, en Punta Arenas, tiene que ir al hospital, al ir al hospital de su comuna, donde no va a tener opción, por la cantidad de objetores que hay, va a tener que trasladarse a Coyhaique, donde un 44% de los objetores, o sea, de los obstetras son objetores. Y por lo tanto, si el turno no está organizado, ¿para dónde va a tener que ir? ¿A Puerto Montt? Y entiendo que los plazos empiezan a correr de nuevo. Los plazos corren desde que se constituye la causal. Entonces, eso es una cosita, que es el reglamento y que tiene ese espíritu, que la legítima objeción de conciencia no obstruye. Y es lo que viene a hacer la ampliación del aborto, porque esos son los 3 causales. Sí, la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales es una cosa, nuestro país ya lo discutió, y lo que ha propuesto el presidente es que, a diferencia de cuando se ilegalizó el aborto en nuestro país, que hay que recordar que... 89 fue. Así es. El aborto en Chile fue legal por motivos terapéuticos que son mucho más amplios que las 3 causales y que quedaban a criterio del médico ahí en el hospital. Fue legal desde 1931 a 1989. Final de la dictadura. Y yo he hecho este ejercicio en terreno, porque tratamos siempre la actividad del Ministerio de la Mujer de mezclar generaciones. Y yo he hecho la pregunta a las más mayores de si conocen a alguien que se hizo el remedio, que se le decía en la época. Y todas conocían a alguien. Digo, ¿cuáles son los límites, ministra, para lo que hace la ampliación de la aborto? Me refiero a plazos, límites, que las semanas, los meses. Ahí es importante destacar, porque ya empezaron a correr las fake news. No hay ninguna norma en ningún país que tenga legalizado el aborto que no tenga un plazo límite. ¿Y cuál va a ser el de este proyecto de ley? Lo que nosotros estamos buscando es lo que se acerque de mejor manera a la discusión que ha habido en nuestro país. Y en ese sentido están tanto las propuestas de diputadas señeras en los años 90 como Laura Rodríguez, hasta también los últimos programas presidenciales que han hablado, por ejemplo, de hasta las 14 semanas, que es también un límite bastante... mayoritario en los países que tienen esto regulado. ¿Y por ahí va a ir el proyecto? Vamos a trabajar en ese sentido. Vamos a trabajar en ese sentido buscando también acuerdos entre quienes estamos a favor. Porque evidentemente hay distintas posiciones, hay organizaciones sociales que creen que debería ir mucho más allá la cuestión. Nosotros tenemos la misión de buscar el máximo consenso posible, asumiendo que en esta disposición... ¿Usted en particular cree que 14 semanas es lo razonable, es lo prudente, es lo adecuado? ¿O usted en lo personal cree que debiera ampliar ese límite? En mi posición yo creo que 14 semanas es un plazo razonable, pero creo que debe discutirse en una forma profunda. Esto no tiene solamente temas de 14 semanas o no. O sea, hubo un momento en que, por ejemplo, en Colombia la Corte Constitucional determinó un plazo que acá en Chile causó bastante shock, que eran 26 semanas. Claro. Es harto. Sí. Pero se refería... Más de 6 semanas. Sí, pero se refería... Más de 6 meses, disculpe. Sí, se refería precisamente al caso de las niñas. Ahora, usted dice que hay algunos que están en contra. Algunos de los que están en contra, y era esperable que así fuera, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien ha dicho textualmente que el aborto es una solución fácil, porque un inocente paga la irresponsabilidad de otro. Y plantea soluciones alternativas, como por ejemplo, esto se dio en un diálogo que él participó, de las adopciones. ¿Qué opina usted respecto de las declaraciones de Chomalí? Bueno, yo primero esperaría que si se consideran las adopciones como un tema relevante, ojalá pudiéramos destrabar la ley de adopciones que lleva más de 10 años discutiéndose, que la ministra Toro ha trabajado arduamente con el ministro Cordero para poder destrabar eso, porque es difícil entender la adopción como una posible salida que pueda hacer sentido si es que las adopciones demoran más de 4 años. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar... Sería un limbo entre que la guaguita nace, 4 años que alguien la pueda adoptar. En segundo lugar, creo que yo personalmente no tengo ningún interés de que esta discusión sea un debate entre nuestro ministerio y la Iglesia Católica. Creo que eso no solo no es deseable, sino que no es algo para lo que yo me voy a prestar. Y creo que hay que mirar bien los datos
Ahora, pero es un actor que también tiene algo que decir. Por supuesto, pero que el que yo no esté, no crea que sea la única persona con la que tenga que debatir, no quiere decir que él no sea un actor, sino que yo considero que hay que debatir con muchos más. Ya, pero yo le invito con muchos más, pero en este momento con el arzobispo Chumalí, ¿qué le responde a usted? No, porque yo creo que, Matías, usted es libre de hacerme la pregunta que yo quiera, pero yo soy libre de responderle lo que yo también quiera. Por supuesto, también. Y queda claro con eso entonces la respuesta. Dice, ¿usted siente que están pisando, la quieren hacer pisar el palito un poco si es la Iglesia Católica? No, y creo que es importante dar algunos datos. De acuerdo al Centro de Estudios Públicos, que digo, no vamos a decir que es un centro partisano en este tema, tiene su trayectoria. En primer lugar, de acuerdo a la CEP, desde 1999 hasta el 2024, el apoyo a la prohibición total del aborto cayó 40 puntos porcentuales en el conjunto de la población. En los datos del 2024, y por eso yo digo, tomémonos con calma este debate, las tres causales, al menos, contra las que también están en desacuerdo en la cúpula de la Iglesia Católica, no digo todos, porque por ejemplo yo converso permanentemente con uno de los párrocos de Cerro Navia, el querido Álvaro Tambley, que también es de la Pastoral de la Diversidad y no tiene esa posición, pero en la población católica, de acuerdo al Centro de Estudios Públicos, las tres causales tienen un apoyo del 58%, en la comunidad evangélica de un 49% y en otras religiones de un 50%. Entonces, yo creo que todas las voces aquí deben escucharse, pero creo que nadie puede asumir que tiene la verdad develada. No, nadie. Bueno, justamente esto suele darse, en cosas bien así polarizadas, entre los derechos reproductivos de la mujer y el derecho a la vida, ¿no es cierto? Son como los dos discursos más polarizados, entre los que están los grises, naturalmente. Y usted es responsable políticamente de presentar este proyecto, de discutirlo en cabeza. ¿Cómo se puede consagrar ambos derechos en una legislación, en resumidas cuentas? Creo que en general en el ámbito del derecho hay muchas ocasiones en que hay colisión de derechos y hay principios en el debate jurídico, pero que también son de sentido común, que tienen que ver con cómo hacemos coincidir las cosas. Pongo un ejemplo. Actualmente, mira, un ejemplo que dimos, una discusión que tuvimos con el Ministerio de Desarrollo Social a propósito de la ley de adopciones, de las indicaciones que íbamos a ingresar, donde teníamos una colisión de derechos entre lo que nosotras creíamos que era el principio de no revictimización a propósito de las madres que han sufrido violencia intrafamiliar y que quieran dar hijos en adopción o padres abandonadores que quieran dar adopción, o sea, quieran dar opinión respecto a la susceptibilidad de adopción de su hijo versus también la patria potestad de los padres respecto a eso. O el derecho a la identidad de los niños. O sea, hay muchos ámbitos de las discusiones sociales en que tenemos que hacer cuajar estas cuestiones. Pero a mí me parece que la polaridad, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derecho a la vida no es tal, porque la verdad es que la vida de las mujeres también es un hecho. Por supuesto. Y también tienen derecho a la vida. Y vivir significa mucho más que no morirse. O decidir solo cuando fuiste violada. La vida es mucho más amplia que eso. Habrá mucho tiempo para discusión, hay otros temas ahora y esto va a ser presentado en diciembre, así que va a haber otras oportunidades. Quiero llevarlo en los minutos que nos quedan al Frente Amplio, que es un partido que ya está llegando a su fin para ser parte... No, o sea, ya está. No a su fin, pues acabamos no a su fin de un proceso de unificación para empezar a funcionar ya como tal. De hecho, tiene elecciones el próximo domingo, pero hay lista única. Ahora, fue un proceso bastante traumático a rato. Se han visto tensiones clásicas, como en todos los partidos de la vida. Ha habido presiones, ha habido cuoteos, ha habido... en fin, se esperaba que el Frente Amplio fuese una forma distinta de hacer la política, o al menos muchos lo dijeron así. Nosotros venimos a hacer la política de manera distinta y vimos prácticas bastante similares a todos. ¿Va a ser el Frente Amplio un partido que presente formas distintas de hacer política? La verdad es que creo que eso ya lo estamos haciendo y cuando lo vemos en el debate, en particular puedo hablar de quienes estamos en el gobierno y en los gobiernos locales, sí hemos tenido ciertas diferencias y cuando
creo que hablábamos de otras formas de hacer política, no nos referíamos al necesario debate. Es imposible que en una fuerza que tiene decenas de miles de militantes y una militancia activa de al menos 15.000 personas, no haya debate. Y es deseable que haya debate y creo que cuando se habla... Hubo llamados, hubo acusaciones, hubo desboteo. Yo no me hago cargo de que Convergencia Social, su partido, le quiso pasar la máquina a RD por el caso convenios. O sea, prácticas, no los estoy juzgando, prácticas que yo he visto en muchos partidos. No me hago cargo de trascendidos de prensa. Yo creo que aquí hay varios hechos relevantes. Primero, que hay una lista de consenso que tiene una configuración en la cual hay muchas sensibilidades, regiones, trayectorias que están expresadas. ¿Y por qué no compitieron? Porque puede ser visto como cuoteo, uno de RD, uno de Convergencia. ¿Por qué no compitieron listas? ¿No es más vivificante para la democracia? Para las listas al Comité Central hay debate. De hecho, yo encabezo una lista al Comité Central. Me parece que eso es deseable porque muchas veces se habla de reforzar a los partidos, ¿cierto? Que los partidos son protagónicos, que los partidos son necesarios para la democracia. Y esos debates... Ahí van a estar puestos los debates. Son necesarios. Ahora, hay una cosa que a mí me interesa destacar, sobre todo en estos tiempos en que se habla de reforma del sistema político, como si una reforma, alguna norma respecto a las elecciones, fueran a solucionar el profundo problema de ilegitimidad de la política. Pero yo personalmente hoy estoy ya súper metida en política, pero yo vengo de un lugar en donde decir que a unas militantes de un partido era motivo de recelo, o sea, como, ¿qué hace un militante de un partido acá? Y por lo tanto creo que a lo que nosotros estamos llamados y lo que nos hemos puesto como objetivo no es estar debatiendo entre nosotros, entre políticos sobre política, sino ir allá. La futura presidenta de su partido, Constanza Martínez, dice en entrevista hoy día que ustedes deben llevar un candidato presidencial en la próxima elección. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y qué nombres se le vienen a la cabeza? Estoy de acuerdo, creo que deben ser, ojalá, en unas primarias que sean lo más amplias posible para poder precisamente replicar el sentido de coalición, de unidad que nos llevó a poder ser gobierno. Esto yo lo he dicho muchas veces. Sin que el Frente Amplio se hubiera atrevido a presentar a primarias al presidente Gabriel Boric, no tendríamos presidencia, pero sin el apoyo del socialismo democrático en la segunda vuelta, tampoco. Y por lo tanto aquí nadie sobra. Y creo que hay que buscar una primaria que sea lo más amplia posible. ¿Tiene algún nombre candidato Frente Amplio? ¿Candidata? No, pues que yo creo que estamos a mucho tiempo. Además, yo estoy preocupada del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Tendrá nombres? Pero recordemos cuáles eran los nombres a 2 años de la elección. No, pero recordemos los de ahora. Por ejemplo, Ibáñez, Vinter, Jackson, Constanza Martínez. No sé, ¿usted misma? No, esa sí que no. Usted no sé, pues, usted dirá. Esa sí que es la Yo puedo hacer la pregunta, usted esa sí que la descarto de plano. Bueno, es bueno saberlo. ¿Y de algunos de los que le nombré u otros? Yo creo que es pronto para hablar de candidaturas presidenciales. Sí me parece relevante lo que señala Constanza, que es que tenemos la voluntad de ir hacia unas primarias que sean las más amplias posibles. ¿Y es pronto o es...? No, más pronto. ¿Es justo decir que en el caso, le voy a cambiar de tema, de la salida de Juan Andrés Lagos del gobierno haya habido una operación política? Lo dice Juan Andrés Lagos en la entrevista de La Tercera de hoy. Y dice que el gobierno, del cual usted forma parte del comité político, debió haberse resistido a la presión política de la cual fue víctima. La verdad es que no tengo información de lo que Juan Andrés Lagos refiere, y si él hace esa acusación deberá demostrarla. No hubo operación política. A mí no me merece mayor comentario lo que diga. Y las declaraciones, los hechos políticos públicos de Juan Andrés Lagos marcan un límite hasta donde el gobierno puede tolerar las acciones de un socio del gobierno como el Partido Comunista en temas tan sensibles como Venezuela, el alcalde Jadwe, por ejemplo. ¿Ese es el límite? En particular, yo me siento plenamente representada por la posición de nuestro gobierno respecto a Venezuela, y yo creo que en ese sentido va a haber algún momento en que fuerzas que han apoyado a Venezuela se van a poner coloradas, cuando ojalá avance la democratización de ese país y se vea el límite que ha llegado. Y creo que desde una perspectiva responsable de la izquierda también debemos considerar qué es lo que se defiende cuando se defiende un estado de las cosas que lleva a un éxodo, a una migración que supera la de los primeros años de la guerra en Siria, para la que ningún país estaba preparado. Por eso, ¿cómo se convive en un gobierno con el Partido Comunista como socio, como parte fundamental del gobierno,
teniendo esa posición frente a una dictadura que el mundo entero lo ve como una dictadura que viola los derechos humanos, por ejemplo. ¿Este es el límite de lo que hacía, por ejemplo, Juan Andrés Lagos? En particular, yo creo que la política exterior la dirige el presidente y esa es la posición del presidente. ¿Pero usted se siente cómoda con el Partido Comunista emitiendo las opiniones que emite? No creo que sean posiciones institucionales del Partido Comunista las que realiza Juan Andrés Lagos. Su presidente, Juan Andrés Lagos, sí, y el Comité Central del Partido Comunista en general tiene esa posición frente a Venezuela. Y hay declaraciones. Sí, no es mi interés entrar en la interna del Partido Comunista. Yo creo que la línea política del gobierno respecto a Venezuela y cómo el presidente ha instruido dirigir esa política está muy clara. Kast dice que el Partido Comunista es el que gobierna hoy día. Me refiero a José Antonio Kast. Bueno, aquí cada quien puede inventar el verso que se quiere, sobre todo si uno está hablando desde afuera, haciendo gira, porque sea incapaz de poner orden en sus propias filas acá adentro. Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana conversando. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Y entramos en fase conversación, debate, panel y presentamos a los invitados de este domingo. Diego Ibáñez, diputado, buenos días por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Sí, buenos días. Sí. Muchísimas gracias. Flavio Torrealba, también muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buen domingo. Buen domingo. Gloria Hood, buenos días. Buenos días, Matías. Ruth Hurtado, gracias por estar aquí. Buen día, Matías. A los gracias. 4 los quiero invitar a ver estas declaraciones, esta réplica de la alcaldesa de Providencia que le hace a la ministra Vallejo, Evelyn Matei, y entramos en esa discusión. Quiero decirles que nosotros cuando hemos prometido y nos hemos comprometido y los he instado a prometer, es porque a diferencia de ellos, cuando nosotros prometemos, eso es algo serio. Es algo que queremos y que vamos a cumplir. Cuando la ministra critica que se prometa, probablemente es porque ella tiene en mente todas las cosas en las que ellos prometieron y que en realidad era humo. Era vender humo con tal de ganar votos. Gloria Hood, probablemente de los 4 que hay aquí, o sea, no es probablemente, es la más cercana a la ministra Matei, es la única que es su candidata. Humo, vende humo. ¿Quién promete o lo que han prometido y no es peligroso entrar a prometer ahora? Si prometan, porque nosotros cumplimos. Yo creo que ella está en lo correcto en afirmar que hay una enorme distorsión en que se asume que cuando se promete en un contexto electoral se está prometiendo en vacío sin ninguna viabilidad de cumplir. Y eso no es así. Uno ofrece soluciones a las personas con el sustento. Y ella se refiere aquí específicamente al tema de seguridad, a los resultados que ella ha obtenido en Providencia, a los mismos resultados que ha obtenido Camila Merino en Vitacura, los resultados que vemos en Las Condes y que van extendiéndose porque son propuestas viables, con soluciones técnicas, con financiamiento que se pueden ejecutar. Nosotros tenemos una capacidad de gestión probada en ese tema particular. Así es que el llamado es no tenga miedo, no tenga miedo de plantear las soluciones de seguridad tal como las estamos implementando. Cuando eso se interpreta como que es una promesa en vacío, claro, sería humo, pero no es el caso acá. Y sí hay, en el caso de las cosas que yo quisiera aquí marcar, que la ministra Vallejo ha desprestigiado este acto de prometer, asumiendo que es en vacío. Nosotros vemos en el caso de ellos, por ejemplo, la condonación del CAE, el gas a precios preferentes, todas cosas que no eran viables. Y sabiendo que no son viables, se plantean. Eso es Diego Ibáñez, ¿es responsable, es adecuado en una campaña política que vienen ahora prometer cosas o más bien ustedes son reacios a ello? A ver, al concepto, más allá de Matei, primero el concepto de la promesa electoral. Totalmente irresponsable. Yo creo que en seguridad ciudadana uno no puede señalar a la ciudadanía, a sus propios candidatos prometan nomás, porque eso me parece que es publicidad engañosa, eso me parece que es decirles como véndanse y prometan, porque ojo. Pero salvo que cumplan, si uno ex post ve que cumplieron. Exactamente. Cuando llegamos a este gobierno, el ex gobierno del presidente Piñera señalaba que a los delincuentes se le acababa la fiesta. Cuando nosotros llegamos a este gobierno, la mitad de los vehículos policiales estaban inutilizables. Hoy se compran 1000 vehículos policiales al año. Fíjate que las cifras de migración irregular estaban disparadas. Hoy hemos logrado las mejores cifras de migración irregular
en 3 años. Entonces, no todo vale para llegar al poder. Y aquí quiero ser muy claro. Ella dijo también que le dijo a todo Chile que habían políticos financiados por el narco. Yo todavía estoy esperando la carpeta con pruebas para meter a ese político a la cárcel. Entonces, no todo vale. Entonces, usar el miedo ciudadano a la inseguridad para hacer política prometiendo cosas, a mí me parece que es una práctica maquiavélica, a mí me parece que es una práctica politiquera e irresponsable del cual yo me distancio absolutamente. Pero lo que usted planteó son promesas que usted estima que no se cumplieron. Eso creo que nadie podría no criticar el que una promesa sea incumplida. Le pregunté conceptualmente, ¿prometer en política se puede? ¿Es adecuado? ¿Prometer algo que va a cumplir, supongo? Una en política presenta un programa. Sí, pues. Un programa de trabajo presidencial. Yo no sé si Evelyn Matei todavía ha construido su programa. No, tener un programa y tener una idea. Municipal. Cuando tú dices, vamos a crear, vamos a aumentar la PGU, vamos a aumentar el sueldo mínimo a 500.000 pesos, vamos a crear una ley Papito Corazón, vamos a avanzar en el royalty de la gran minería, vamos a aumentar el presupuesto en seguridad. Este gobierno ha aumentado un 4,5 anual, a diferencia del expresidente Piñera, que era un 0,2. Yo aquí creo que hay que ser responsable con las palabras, hay que ser delicado, porque la política está en un momento muy volátil, donde la deslegitimación ciudadana es tan brutal que si tú finalmente caes en estos anuncios populistas y después no cumples, porque es muy difícil que lo pueda cumplir, es que ese es el punto. No, tú finalmente rompes perdona, Diego, la yo tengo que aclarar. ¿quiere retrucar luego, Ruth? Eso no es cierto. Justamente este tema se está planteando porque es un tema de la mayor preocupación ciudadana y que en el caso concreto que al que ella hace referencia, sí se cumple y sí está financiado y sí sabemos cómo. Entonces no confundamos las cosas. Aquí se está hablando de un compromiso de resolver la seguridad municipal con un mecanismo conocido. Ruth Hurtado, ¿hay populismo de parte de Evelyn Matei? No, aquí no hay populismo. Yo creo que cada político, tanto en campaña como en no campaña, se compromete con un electorado a cumplir ciertas mejoras, ¿cierto?, a lo que la gente se enfrentaba a vivir. A mí me provoca bastante curiosidad, por decirlo de alguna manera, que la ministra Vallejo haya subido el volumen a esto, pero también permite que dar a conocer que las políticas públicas en materia de seguridad para la oposición son muy importantes. Pero ¿por qué te digo que me causa curiosidad? Porque el presidente llegó a este gobierno prometiendo ciertas cosas que no se han cumplido, como por ejemplo la terminación de los pitutos en materia de contratación en el que iba a ser su gobierno. Entonces, cuando uno recuerda solamente la propaganda electoral de la franja televisiva del presidente Boric cuando era candidato, la verdad es que estaba lleno de promesas incumplidas y que eso es lo que la gente hoy día llama la atención y que la gente condena. El prometer alguna política pública en donde las personas se ponen de acuerdo para trabajar en pro de la seguridad de los ciudadanos, más allá si Evelyn Matei es o no mi candidata, pero para nosotros, para la oposición hoy día, en materia de seguridad es muy importante. Desde el Partido Republicano también estamos trabajando en materias de seguridad. Ahora, no existe, ni ha existido ni existirá un gobierno que no incumpla alguna de las promesas, entre otras cosas porque dependen del Poder Legislativo, que no necesariamente lo puede controlar un gobierno. Lo que pasa es que este gobierno ha incumplido todo. No sé, eso es un juicio político suyo que será distinto a los de ellos, pero no existe ningún gobierno que cumpla el 100% de lo que prometió. Porque él llegó con medidas populistas del gobierno, todos los gobiernos, tal como lo a no ser que tuviese el 60% del Congreso, que no ha pasado en los últimos 30 años eso en es Chile. difícil que vaya a pasar. No, pero ofrecer la condonación del CAE, cuando es totalmente inviable, esa es una promesa. Por eso es un juicio político que puede ser distinto. Flavia Torrealba, respecto de las promesas conceptualmente, ¿se puede prometer? ¿Es responsable prometer cosas en una elección? Bueno, aquí yo creo que esta es una de las típicas discusiones que no tienen cifras atrás. Cuando uno revisa las cifras y dice, Matei, yo prometo y cumplo, y la comparo con Iracy Hasler, por ejemplo, la gestión de Matei en el municipio de Providencia ha sido espantoso. Yo veo los delitos de mayor connotación social, tiene 6.994 hurto en Providencia, la alcaldesa Iracy Hasler tiene 5.557, robo en lugar habitado, Providencia con Matei a la cabeza tiene 1.095, Iracy Hasler tiene 577, todos los indicadores lo que importa de es seguridad, cuánto ha logrado reducir
Querida, las cifras eran mucho todos, mayores. Imagínate la eficacia que, es pero cuando tú me se ha estás logrado diciendo reducir. que en Providencia había más delitos que en la zona del centro Había de más Santiago. Eso no es delitos. así. ¿Te fijas? Ha sido completamente ineficiente la gestión de Matei, a pesar de las promesas y a pesar de este llamado a cumplir. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hay acá atrás? Este llamado a ¿Qué hay atrás ¿Qué hay detrás de lo que dice Evelyn Matei? Tiene la derecha, queridas contertulias, es que tienen una muy mala candidata, que no logra superar el 25% corriendo sola. Creo que no se ha producido el cambio de generación que era necesario o el cambio de rostro, y están todavía las mismas personas que por trayectoria han tenido un comportamiento muy poco convencional. Recordemos el quiotazo. Sí, pero si fuera por eso, la verdad es que el oficialismo hoy día daría vergüenza en materia de... Ruth, va a hablar usted luego, Carolina Flavia, para que nos escuchemos. Hay una trayectoria política que no tiene que ver con los cambios de posición, que eso uno lo puede entender porque tiene más información. ¿Y si es Bachelet la candidata de ustedes? ¿Ese argumento dónde? Morales que uno... moralmente. No cierra. Pero esto es un tema de... El uso... Pero, Flavia, déjeme preguntarle. ¿Este es un tema de no cambio generacional o de superioridad moral? Es que también es eso. ¿Hay superioridad moral de parte de ustedes? No es que haya superioridad moral, pero yo tengo el derecho legítimo a dudar de las promesas de una candidata que yo la conocí siendo muy chica por un escándalo donde ella mintió al país con todo descaro en un caso que todos recordamos como el quiotazo. Entonces, cuando tú ves eso y ves montones de... Usted sigue viendo la misma Evelyn Matei. Es que hay episodios que son repetidos. Y en la variable... Ya hay una Flavia, en la variable generacional, no en la ética o en el comportamiento político. Si Michelle Bachelet es la candidata de ustedes, que según la encuesta eso indica que para allá va, así como que será Matei la de ustedes, me refiero a las encuestas, el argumento del cambio generacional, ¿dónde queda? Es que no es el cambio generacional usted lo planteó como la trayectoria. El cambio de rostro y la trayectoria consistente. En política son muchos los factores que definen a quién la ciudadanía encarna su mejor proyecto, su esperanza, porque la política se trata finalmente de eso. Nosotros conversamos en torno a expectativas y quienes fijan mejor las expectativas o interpretan mejor se definen por muchos elementos, no solo Ruth tenía la palabra. Ruth quería responderle a Flavia. No, es que tienen tan buenos candidatos. Efectivamente, Evelyn Matei no es mi candidata, yo tengo mi candidato, es José Antonio Kast, pero decir que en la derecha no hay rostros, que no hay renovación, cuando uno ve que Michelle Bachelet es el rostro de la oposición, cuando ya, digamos, ahí sí que no hay ninguna renovación posible y vemos que aparece tímidamente Carolina Toá marcando un 4%. O un 6%, la verdad es que me parece curioso también la interpelación que nos hace a nosotros, porque dentro de nuestro sector, cuando tú sumas a todos los candidatos, redoblan las preferencias de los candidatos que tiene hoy día el oficialismo. Y ha habido un resurgimiento también de nuevas voces, como Carter, ¿cierto?, el alcalde, y hay otros rostros que están en política de manera permanente, en el ruedo político como figuras presidenciables. Decir que no hay una renovación en nuestro sector, la verdad es que me parece también faltar a la verdad, porque sí ha habido renovación en distintos ámbitos, el que existan partidos nuevos como Evópoli, que, bueno, si bien tiene un poco más años que nosotros, está el Partido Republicano dentro de la oposición, está Demócrata y Amarillo, que si bien no son proyectos parecidos a los nuestros, pero ha habido un nuevo crecimiento en ese sentido. Pero todos los partidos, si miramos los nombres, todos los partidos se han robado y todos los partidos tienen viejos cuadros. Lo que pasa también, María, pero presidencialmente, si yo no estoy hablando de la renovación, estoy hablando de cómo se proclama a una candidata. Nosotros no hemos proclamado en nuestro sector, tenemos montones de candidatos. Es que ella no es una ellos tienen candidatos distintos, ¿ustedes tienen el mismo? Sector. Ella es, todavía no hemos hablado de la Evelyn Matei hoy día es la candidata presidente de Chile Vamos, no es la candidata presidente ni demócrata, ni amarillo, ni del Partido Republicano. A ver, Gloria. Sí, solamente una precisión.
las candidaturas tienen que ser ratificadas por los órganos internos de los partidos. Sí. Y ella es la persona, dentro de nuestro sector, mejor evaluada. Todavía no es candidata, eso lo quiere decir. Lidera, y ella misma se ha preocupado también de trabajar en las cosas concretas, en este caso, por ejemplo, trabajar con los municipios, porque ella siendo una líder, y aquí estamos dejando una variable fuera que es clave, que es la opinión ciudadana. Si no es por capricho Diego, que esté ella liderando. Diego Taquilla es uno de los candidateables del Frente Amplio, uno de los presidenciables del Frente Amplio. No. ¿No? Pero no mire con tanta extrañeza, si alguno de ustedes tiene que ser. Hoy día la presidenta de su partido dice que debemos llevar un candidato. No significa que yo sea el candidato. A ver, yo soy uno de los... A mí me parece que este debate sobre los presidenciables, fíjate que estamos intentando sacar una reforma de pensiones. Y estamos hablando de candidaturas presidenciables. Estamos intentando que el poder adquisitivo de las personas por algo, pues, Diego. Aumente. Estamos hablando de los presidenciales, pero es que fíjate que nosotros como Frente Amplio, ni siquiera en nuestros comités centrales, en nuestras asambleas, hemos planteado el tema siquiera porque queremos que la próxima semana se vote el tema de la reforma de pensiones. Cuando tú polarizas el ambiente político a propósito de candidaturas presidenciales, que este es mejor, que este... Finalmente lo que pasa es que se estanca el debate político y yo preferiría gastar tiempo viendo cuál es el mejor sistema de pensiones. Diego, yo no estoy inventando. Lo sé. Lo dijo la presidenta de su partido hoy día. Debemos llevar un candidato. Sí, no lo puse yo arbitrariamente. Por eso, pero frente a la pregunta de un periodista, y está bien que los medios de comunicación tengan como pauta el tema presidencial, si está súper bien. El punto está en que eso, lamentablemente, polariza el Congreso y llevamos ya casi 6 meses desde que despachamos la reforma de pensiones desde la Cámara al Senado y no se ha avanzado ni una votación. Yo quiero que eso es lo que avance ahora y la persona que se ponga en un liderazgo. Yo esperaría que si hay un liderazgo de la derecha, no diga que esta no es una prioridad, que no diga que esto no debe ser votado hasta después de las municipales, sino que se ponga a disposición de generar un acuerdo para que suban las pensiones. Esa persona, sin siquiera proponerse como candidato presidencial, podría reunir los atributos para liderar justamente un Chile que cambie. Si finalmente de ser presidente se trata de eso, de hacer avanzar los cambios y hacer que la gente viva mejor. No porque sea una exalcaldesa popular, una ex candidata presidencial, va a tener los atributos de por sí, por antonomasia, como genéticamente. Por apoyo popular, atributos. solamente. Entonces, es que ni siquiera por las encuestas. Pero sí el apoyo popular. Con esto cierro. Ni siquiera por las encuestas, porque yo creo que las encuestas son súper engañosas. Cuando a veces nos sometemos a una especie como de dictadura subjetiva de las encuestas, cometemos errores. Y no se trata de las encuestas, se trata de quién es capaz de hacer avanzar Chile hacia un lugar más seguro para la economía familiar a fin de mes. Y yo creo que quien se ponga a la cabeza de este proceso de generar un acuerdo en el Congreso para lograr la reforma de pensiones, probablemente esa persona va a ser la que va a ganar. Tú dices generar de nuevo un acuerdo como la mala reforma tributaria de Bachelet, como la mala reforma de la educacional, como las malas reformas que han habido, o sea, solo llegar a acuerdos por acuerdo cuando después la ciudadanía lo paga caro, cuando los padres después no pueden elegir un colegio para sus hijos, donde a estas alturas del año todavía hay niños que no tienen matrículas cerca de sus lugares de donde viven, donde la deserción escolar ha crecido en una enormidad y nadie se ha preocupado, este gobierno no se ha preocupado de aquello, cuando tenemos una mala reforma de pensiones hoy día sobre la mesa, en que no va a mejorar la calidad de vida de las personas y que no va a mejorar las pensiones de las personas, llegar a un acuerdo con una mala reforma, la verdad es que el pasado ya dejó en evidencia que las malas reformas, por muy acuerdos que sean, son malas siempre. Los quiero invitar a una pausa, los quiero invitar a una pequeña pausa no comercial. Vamos a hacer una pausa temática porque nos vamos a conectar de inmediato con Juan Carlos Manríquez, que es el abogado del alcalde Daniel Jadwe. Abogado Manríquez, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. No lo escucho, está muteado. Está muteado, pero no, esto es en vivo. Ahí sí. Está muy bien. Abogado, lo vuelvo a saludar. Gracias por recibirnos el domingo a la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Lamento no estar personalmente ahí en el panel con tal distinguida concurrencia, pero bueno, aquí estamos. Lo escucho un poquito abombado, para serle bien franco, así que si lo escucho mal le pido otra respuesta, es por eso, sencillamente. Bueno, cuéntenos usted, más allá del fondo en el caso Jadwe y que está en el proceso de investigación, ¿no es cierto? Usted entra en la defensa del alcalde Jadwe de manera bien reciente y su primer desafío es conseguir que antes del 18 de julio el alcalde Jadwe reconquiste su libertad, o al menos parte de la libertad, para poder retomar funciones en Recoleta. De lo contrario, va a perder la alcaldía
que le dio la elección popular 3 veces consecutivas. ¿Cuáles son los argumentos fundamentales que tiene usted para enfrentar en la Corte y conseguir la libertad de su defendido? Mire, ese es un problema central hoy en los procesos judiciales acusatorios en que se ven envueltos actores políticos. Por una razón muy sencilla. Porque usted tiene que hacer jugar 3 reglas. El Código Procesal Penal, la Constitución, con sus tratados internacionales, las normas orgánicas de municipalidades y las reglas electorales. Por tanto, es un tema complejo, aunque sea obvio lo que estoy diciendo, pero diferente a un proceso normal común de cualquier otra materia penal. El reto, como usted bien lo ha señalado, puede además significar el que tengamos que poner sobre la mesa una disfunción del sistema penal. Porque en mi caso personal me ha correspondido defender personas, desde republicanos hasta hoy el Partido Comunista, donde para mí es irrelevante su pensamiento o pertenencia política. El tema central es una persona que está siendo sometida al sistema penal, que puede ser sacada de su cargo por una simple formalización cuando el sistema no quiso eso, y la formalización más una prisión preventiva se convierte en un impedimento de hecho que hace que esa persona sea posibilitada de facto de ejercer el cargo para el cual lo eligieron sus vecinos y electores. Eso es una discusión que puede afectar de la derecha a la izquierda en cualquier país del mundo democrático y afecta al sistema abogado, penal. Y no solo derecha o izquierda, porque una persona que está en prisión preventiva, le voy a poner el caso de un estudiante universitario, que está durante un mes, 2 meses o un tiempo más prolongado, puede eventualmente perder el año académico. Una persona que no puede asistir a su trabajo puede ser despedida de su trabajo. ¿Cuál es la diferencia en este caso con el alcalde Jadwe? La diferencia específica consiste en esto, es que hasta ahora este problema se había planteado en una etapa muy posterior del proceso. Cuando a usted le presentan la acusación, en ese caso la Constitución y la ley dice que sus derechos políticos quedan suspendidos. Y el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez también el Tribunal Europeo en otras materias, ha dicho que esas restricciones atentan contra los derechos fundamentales de cualquiera que está en la vida política. El punto es que hoy día ese problema se adelantó, Matías, mucho en el proceso hacia adelante, porque la formalización es un acto de garantía para que usted se defienda, no para tener estos efectos. Debo entender, y lo vamos a discutir ahora seguramente, que esto es efecto de los elementos que se pusieron para obtener la prisión preventiva. Sin embargo, si entramos en ese debate, podemos entrar en Honduras para poder darse cuenta que, al menos respecto de nosotros, el caso técnicamente construido de supuesto fraude, malversación, administración desleal o hecho u otro, los cargos, es un tema complejo que en este caso, vuelvo a reiterarlo, genera perturbaciones e interferencias, como lo ha dicho la Corte en otros casos. Y eso es necesario plantearlo. Hay que emparejar la cancha. En el caso de Jadwe, como cualquier justiciable, está inclinada en su perjuicio. En el caso del tribunal, cuando otorgó, o más bien cuando dictaminó que esta era la prisión preventiva, la cautelar que se le dio al alcalde Jadwe, se planteó en una de las aristas a la municipalidad de Recoleta como una de las víctimas, por el caso de los 200 millones que fueron a la Universidad de Concepción para la producción de un determinado medicamento. No entremos en esa profundidad, pero entonces dejarlo en prisión preventiva, justamente, según el tribunal, era alejar al señor Jadwe, mientras se hacía la investigación, de la municipalidad, porque si él podía ejercer como alcalde, la municipalidad podría ser víctima nuevamente de un eventual delito. ¿Cómo responde usted a eso? Segundo strike de su parte, muy relevante, porque el artículo 63 del Código Penal dice que los elementos que la ley ha utilizado al describir o penar un delito o son de tal manera inherentes a él, no pueden ser considerados 2 veces para agravar la situación del justiciable, que es precisamente el error que aquí se ha cometido. Si usted le imputa a Jadwe ser supuesto autor de fraude al fisco, siendo una persona inocente, como lo es, no solo porque lo presume la Constitución, sino que porque aún no hay sentencia, y a su vez construye un caso diciendo que para algunos efectos Achifarbe es pública, pero para otra es privada, como el proceso de insolvencia en el que se encuentra, cosa que son incompatibles. Y por otra dice que Jadwe actúa tanto en cuanto alcalde, pero allá como presidente de una asociación privada para convencer a un privado, que a su vez está imputado en la causa por cohecho al mismo alcalde, entonces poco cuesta entender cuál es la tesis legal, lógica y sistemática que está detrás. Dicho eso, entonces lo que yo le quiero decir es un error. Porque 2 veces considerar la calidad de alcalde para configurar un delito y luego decir que por eso lo aleja del cargo, vulnera el non bis in idem, y eso es intolerable en el punto de vista de cualquier Estado de Derecho democrático. Eso es un error en la argumentación de los tribunales, directamente. Perdón, una última cosa. ¿Cómo no? Y por esa razón
la Corte revoca en otro asunto la prisión preventiva de Sergio Muñoz, exdirector de investigaciones, porque se había cometido el mismo error y la Corte lo enmienda cuando le da la libertad. Usted lo que aspira como abogado defensor del alcalde Jadwe es a que se rebajen las cautelares, por ejemplo, a una detención domiciliaria, parcial, diurna, nocturna, o directamente que consiga la libertad plena. ¿Qué cree usted lo que corresponde para un proceso como el que se está llevando a cabo? Si me pregunta a mí desde el punto de vista estrictamente técnico, como abogado defensor de cualquier causa y en esta compleja, digamos, en especial, mi opinión es que la prisión preventiva o cualquier otra restricción domiciliaria o total de Jadwe es desproporcionada. Y le voy a decir por qué. Primero, porque el perjuicio no está del todo determinado. Segundo, porque usted no puede ser administrador desleal y cometer fraude al fisco al mismo tiempo en la misma posición. Tercero, porque si achifarme es privada para unos efectos, no puede ser público para el otro. Entonces la prisión preventiva surte el efecto de convertirse en una anticipación del juicio de fondo, genera tal nivel de expectativa pública que luego no se puede defraudar, lleva a los tribunales a una encrucijada en la cual también, a mi modo de entender, de buena fe caen, y en definitiva terminan decretando una prisión preventiva de alguien que puede bien asegurar el resultado del proceso estando en su casa en una reclusión ¿Y un nocturna. arresto domiciliario, abogado, genera los mismos efectos en su juicio o cree que eso es proporcional a la investigación que se está realizando? Miren, yo creo que no, porque en ese caso usted también va a tener impedido un alcalde elegido democráticamente, aunque a uno no le guste y aunque uno no comparte ese mismo criterio. Por ejemplo, yo no tengo pertenencia al conglomerado que pertenece el alcalde Jadwe, pero bajo ese punto de vista, si usted lo deja en la casa, va a mantener la impedición anticonstitucional. ¿Y si él fija domicilio en la municipalidad, como se ha dicho? Bueno, no basta solo con eso, puede tener domicilio incluso en la comuna. Y para ese efecto no basta solo con que tenga domicilio, él tiene que llegar a ejercer, como dice la ley orgánica de municipalidades, las funciones propias de la alcaldía. ¿Y un arresto domiciliario nocturno le parecería adecuado o proporcional a lo que se está investigando? Eso sí ya parece más razonable, Matías. ¿Y eso es lo que van a solicitar ustedes? Bueno, es una de las alternativas que tenemos que discutir cuando se pueda, porque para mañana solicitamos que se cambiara la fecha, por razones que, si usted me pregunta, yo le puedo explicar. Eso, lo último, las fechas, porque el 18 de julio es la fecha límite. Ahí se cumplen los 45 días de la prisión preventiva y dejaría automáticamente fuera del municipio. ¿Alcanzan? ¿Están en los plazos adecuados? Mire, el plazo razonable, Matías, es una cuestión que es un principio y una regla. Hay que ajustarla caso a caso. Le voy a contar, para que su audiencia también lo sepa, que nosotros solicitamos el ingreso de un notario para que nos diera un mandato especial para el Tribunal Constitucional, que es obligatorio. No se puede hacer con un mandato común. Se nos dijo que no, pero luego nos aceptaron. Pedimos 2 peritos que ingresaran, se nos resolvió el viernes en la tarde. Usted comprenderá que del viernes a mañana no tenemos 3 peritajes terminados, entregados, para que a su vez los puedan analizar mis contrapartes, que con seguridad dirán que son impertinentes o insuficientes, pero tienen derecho a conocerlo. Entonces, como esto es un principio de bilateralidad, si no están las condiciones, yo lo necesito de una manera esencial, pedí un cambio de fecha para dentro de la semana, de lo contrario vamos a estar en un proceso nulo, que vulnera la igualdad de armas, vulnera el debido proceso, nos deja en 2 causales, que es bueno que la gente lo sepa, violación de garantías, 373A del Código Procesal Penal, o aquella causal del 13.4c que sanciona aquel caso en que se hace imposible la labor de la defensa o notoriamente más gravosa. Y nosotros no queremos eso. Juan Carlos Manríquez, abogado del alcalde Jadwe, le agradecemos este domingo en la mañana que nos atienda, aunque sea de manera virtual, porque no estaba aquí, entiendo, pero aclararnos qué es lo que podemos esperar que ocurra esta semana, que es la semana límite. Los plazos corren para que el alcalde Jadwe pueda conseguir algún tipo de libertad o una preventiva menos gravosa y que no pierda entonces automáticamente la alcaldía. Abogado, muchas gracias como siempre por recibirnos. Gracias a usted y buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Diputado Ibáñez, ¿le parece muy gravosa a usted la prisión preventiva del alcalde Jadwe? ¿Le parece desproporcionada como está ocurriendo? Mire, nosotros aquí como Frente Amplio hemos dicho que esperemos que el Ministerio Público y los tribunales hagan su trabajo de la forma más rigurosa y apegada al derecho posible. Estamos en un Estado de Derecho donde creemos que en este tipo de casos hay que ser muy riguroso, independiente del color político del imputado.
Por tanto, nosotros esperemos que esto se resuelva justamente conforme a la rigurosidad y la racionalidad que establece el Código Procesal Penal, y frente a ello... y la racionalidad, esperamos que... La racionalidad a la cual usted hace mención, ¿se condice con esta prisión preventiva? Es decir, que perdiera, por ejemplo, la alcaldía de manera automática, ¿o cree usted que ahí no se cumple? Nosotros creemos que los hechos por los cuales es imputado son graves. Creo que nadie puede señalar lo contrario. Ahora bien, la demostración de aquello es lo que está en deuda, y nosotros creemos que aquí hay que dejar que las instituciones funcionen, y por cierto que eventualmente la proporcionalidad debe ser aplicada en todos los casos de corrupción. ¿Y en este caso hay proporcionalidad o está desproporcionado? Nosotros creemos que en función de lo que señala el abogado, efectivamente puede cumplirse el principio de rigurosidad para que no se afecte justamente el proceso propio de lo que es una municipalidad con otro tipo de cautelares. Ahora bien, eso lo tiene que definir el tribunal. Y en ello nosotros creemos, y con esto cierro, que los tribunales en Chile son independientes. Aquí nadie del Frente Amplio ha deslizado que hay algún tipo de connotación política en el fallo de un tribunal. En eso tenemos una diferencia. Ahora bien, creemos que esto tiene que ser proporcional, y a la luz de los antecedentes... ¿Debería corregirse, usted cree? Yo creo que debiese evaluarse bien por el tribunal de forma proporcional. Ruth Hurtado es candidata, dice que tiene algo aquí que decir, porque es candidata a alcaldesa por esta misma comuna. No va a competir con Daniel Jadwe porque no puede ir a la reelección, pero ¿a usted le parece que debiera corregirse o debiera revisarse esta cautelar? ¿Le parece muy gravosa o le parece que debiera mantenerse? A ver, en la audiencia... Dado los efectos que sabemos que haría. Según los antecedentes que se expusieron en la audiencia de formalización, la verdad es que la medida cautelar que acogió el Tribunal de Garantía para resguardar, precisamente garantizar que el proceso y la investigación se lleven a cabo y sean sin interferencias, esta es la medida adecuada. ¿Por qué en este caso del alcalde sacarlo de las funciones del municipio? Porque él, tal como lo explicó el fiscal, ¿cierto?, el Ministerio Público en la audiencia de formalización, aquí hubo engaño al Consejo, se entregaron informes falsos para poder lograr, ¿cierto?, la aprobación de ciertos recursos en la materia, ¿cierto?, de las farmacias populares y de precisamente de un medicamento, el interferón, que todos conocimos que quería, ¿cierto?, poder producir. Por lo tanto, aquí sacar al alcalde de la administración municipal para que esta investigación sea lo más sana posible, donde no haya interferencia, donde no haya pérdida de antecedentes, de pruebas, ¿cierto? Como ocurrió en el caso de las luminarias, que sabemos que se perdieron los audios y no pudo seguir adelante esa investigación. Aquí lo que hace el Ministerio Público, en acuerdo, obviamente, y en aprobación del juez de garantía, es precisamente resguardar el proceso. ¿Usted cree que debe mantenerse la prisión preventiva, entonces? Debe mantenerse la prisión preventiva del alcalde Jadwe. Él es un peligro para la administración municipal y así ha quedado demostrado, y esperamos que obviamente el término del juicio eso quede muy en evidencia. Hay muchos otros temas, no sé si Gloria o Flavia quieren referirse a esto o si no cambiamos de tema, pero ustedes pueden... Yo quisiera... ¿Quiere referirse al tema? Aquí es importante confiar en la justicia, y el tipo de delito no resiste mucho análisis. Uno entiende que el abogado defensor siempre va a estar argumentando en favor de su defendido, pero ha sido muy contundente cuando uno lee todas las sentencias o las opiniones y la justificación por la cual se toma la medida de prisión preventiva por parte del fiscal. ¿Usted cree, le parece que está siendo muy... De un segundo, Flavia, le pregunto su posición. ¿Le parece que, dada los efectos que tiene de perder automáticamente la alcaldía, esta prisión preventiva, ¿le parece que es proporcional o le parece muy gravosa? ¿Usted sería partidaria, por ejemplo, no es ni abogada, menos jueza, sería partidaria de rebajar un poco las cautelares y dejarla con arresto domiciliario, cosa que él pueda ir en el día, por ejemplo, a trabajar? No, porque la decisión que se ha tomado por el tribunal está justificada. Aquí no hay opiniones arbitrarias, no hay un sesgo político. Aquí lo que se toma son los delitos, y dependiendo de esos delitos y el riesgo que pueda generar esa persona para la sociedad a través de, por ejemplo, ocupar un cargo donde cometió los delitos supuestamente, que es lo que se está tratando de probar. ¿Usted rebajaría las cautelares? O sea, no solo rebajaría las cautelares, sino que revisaría cómo está funcionando el Ministerio Público también. No, pero en el caso Jadwe, más que el Ministerio Público, ¿usted le otorgaría la libertad directamente? Pero evidentemente aquí nosotros libertad ahora. Es que mira,
todos los argumentos son en torno a las acusaciones y nadie apela a que esas acusaciones también tienen una contraparte, que es la defensa. Entonces, cuando tú tienes a una persona sin derechos políticos y civiles en una etapa y en circunstancias que ni siquiera han llegado al sistema judicial, todos olvidan que el Ministerio Público... No, señora. Sí. El Ministerio Público es un servicio pero esto fue, del sistema judicial. Esto fue conocido por el Tribunal de Garantía y ratificada por la Corte de Apelaciones, que tiene un rango superior al Tribunal de Garantía. O sea, la Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para el alcalde Jadwe, porque ellos pusieron un recurso donde querían la revisión de las medidas cautelares, querían una rebaja. Y la Corte de Apelaciones de Santiago se manifiesta y dice, nosotros ratificamos la prisión preventiva del alcalde. La Corte de Apelaciones, esto está en el sistema judicial. Insisto, yo no tengo tanta fe en las instituciones. Cuando uno se ve forzado a conocer cómo funciona el sistema, efectivamente ve que hay problemas muy serios. ¿El sistema judicial ha sido usado políticamente en este caso? No sé si políticamente es la palabra. ¿A qué se refiere con que no tiene fe en las instituciones? Por ejemplo, a mí me parece que hay que revisar cómo funciona la Fiscalía. Los poderes que tienen los fiscales, las autonomías... Pero la Fiscalía, el nivel de pruebas con los que se abren estas causas de altísima connotación pública, donde hay una gamotera mundial sobre personeros públicos que tiene un impacto en el sistema político. Pero quien hace la valoración de la prueba no es el Ministerio Público, es el juez, es un tribunal de la nación. Podríamos terminar con el presidente de la República. Sí, pero no desinformemos a la ciudadanía. Disculpe, no le demos atribuciones que no tiene el Ministerio Público. El nivel de prueba que exige esta instancia es demasiado débil. Aquí, tal como acusaron, otros defendieron y hubo una... O sea, usted me dice que el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones están concertadas para estar en contra del alcalde Jadwe, quien ha defraudado a los vecinos de Recoleta. Eso es lo que son habilidades de los abogados y los caminos de las estrategias de defensa, las que a veces impiden, a veces un abogado defensor va con un camino equivocado y los impactos sobre su causa son peores. Ahora Jadwe entiendo que cambió de estrategia judicial, de abogado, de equipo, no sé, no entiendo bien. No es tampoco un alcalde de mi partido. Ya, pero yo podría no estar de acuerdo con su administración. ¿Está errada la Corte de Apelaciones? Yo creo que está, como está preso. O sea, si esta cuestión es lo mismo que la exalcaldesa de Maipú, podrá haber sido una exalcaldesa. Pero, por cierto, que quien cree que se robó 30.000 millones de pesos es una locura lo que está pasando. En todos los casos de altísima connotación pública, el Ministerio Público usa la opinión pública para favorecer posturas. ¿Y cede el tribunal? ¿Los tribunales ceden? A mí me parece que sí. Yo creo, mira, en Estados Unidos, cuando se usa esto, es porque el Ministerio Público, los fiscales los eligen por votación. En Chile se supone que nosotros ni siquiera deberíamos saber de estos temas porque el sistema estaba diseñado en el modelo alemán para que, defendiendo el principio de presunción de inocencia, pero eso tiene que ver con el Ministerio Público, no con los tribunales, que es un poder distinto, independiente, como son el Poder Judicial. Están hechos todos los puntos de las partes, interesante, cada uno con estos insumos se formará una opinión. Pero nos quedan 11 minutos de programa y no podemos pasar por un tema que es de relevancia pública y de todas las familias de Chile, las tarifas eléctricas. Más allá de lo técnico, porque si hay un tema técnico es hay una mirada política. El gobierno, a través de sus ministros a cargo de estos temas, ministro de Hacienda, ministro de Energía, plantean que hay que ser responsables, dijo el otro día Marcel, que hay que ser responsables porque esto fue hacerse trampa en el solitario, de congelar eternamente las tarifas eléctricas y hay que sincerarlas en algún momento buscando, naturalmente, forma de paliar los efectos que tenga para las familias más vulnerables. Diego Ibáñez, ¿hay un fuego amigo dentro del oficialismo que no empatiza con los ministros que tienen que sincerar estas tarifas? Mire, la tarifa que hoy se aumenta es producto de un congelamiento que provocó una deuda de 2 puntos del PIB. Sí. Ese es el problema central. Todo eso lo vimos en detalle en la Comisión de Energía. De hecho, nosotros como Frente Amplio propusimos una indicación que aumentaba la recaudación por impuesto a la tonelada de CO2 que se rechazó, que la derecha la rechazó. De hecho, Jaime Mulet también, del Frente Regionalista Verde Social, también presentó una indicación, nosotros en el mismo sentido. La rechazaron en el proceso y ahora en la Comisión Técnica se está tomando en consideración
para aumentar el dólar por tonelada de CO2, que hoy día Chile impone $5 por tonelada de CO2 y en promedio de los países desarrollados es de $30 la tonelada de CO2. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se ha señalado mucho de que habría una especie como de disputa dentro del oficialismo, pero eso, a mi juicio... ¿No lo hay? Eso, fíjate que cuando yo converso con el ministro Pardo, converso con la bancada por las tarifas eléctricas, yo diría que el propósito ha sido el mismo. Es bajar la tarifa, el tema es el mecanismo. Yo veo discusiones el mecanismo dice relación con la mayor recaudación, dice relación con la renegociación de los contratos, ver de qué manera se puede alargar el pago de la deuda y con ello combatir la inflación que impacta a los sectores medios y más pobres. Ahora, en mecanismos, en propuestas, por supuesto que hay diferencias. Y eso también dentro de la derecha. Yo vi la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, por ejemplo, lo dura que fue con el ministro Pardo. Yo no lo comparto en absoluto. Yo no lo comparto en absoluto. Aquí tuvimos toda la información a la luz de la comisión, todos los antecedentes. ¿Se equivocó Carlos Cariola entonces? Yo creo que el ministro Pardo lo ha planteado en todos los tonos. Aquí iba a ver, si es que no había modificación de la ley, un alza del 150%, que es lo que está pasando en Argentina. Si es que nosotros rechazábamos la ley, incluso aunque rechazaran nuestras indicaciones, esto iba a quedar con un aumento de tarifas del 150%. O sea, ¿se equivoca la diputada Cariola? Yo creo que aquí estaban todos los antecedentes. Es que si te digo, es que se equivocaba la presidenta. El Diego Ibáñez dijo que se equivocaba. Yo creo que aquí ¿pero qué se está diciendo? Yo creo que aquí están todos conscientes de que está toda la información sobre la mesa. Aquí lo importante es que la Comisión Técnica llegue a un acuerdo. Hoy día el Gobierno ha triplicado el monto de subsidio, que creo que es una noticia positiva, pero con esto cierro. Es importante entender que bajo la responsabilidad fiscal, nosotros no podemos seguir endeudándonos para pagar intereses a costa del impuesto de todos los chilenos será la tarifa, para su juicio. aumentar el subsidio. Yo creo que hoy día hay que aumentar el impuesto verde para recaudar más y con ello amortiguar las alzas de tarifa, y eso es un desafío brutal para combatir la inflación. Sí, yo aquí echo de menos una pieza importante, que era haber preparado esto con tiempo. El gobierno lleva más de 2 años ya en funciones y recién ahora se informa a las personas que va a subir en unos porcentajes muy inusuales. No, eso no es así. Se informó hace más de un año. No, pero no se ha entregado una campaña para, primero, preparar, llegando, habiendo pasado ya la pandemia, habiendo pasado todo el contexto con el cual se votó transversalmente el congelamiento. Primero fue el estallido, luego la pandemia. El estallido, después vino la pandemia, con lo cual también el sistema se mantuvo. Pero ha habido 2 años para preparar un escenario de transición, para anticipar en qué forma se va a abordar el problema, para informar a las personas. Todavía la información es muy vaga, es muy escasa. Estos son cambios muy fuertes para la familia y tienes que tener un contexto en que las personas puedan adaptarse. Yo creo que aquí hay esa pieza faltante, que es cómo se prepara. ¿Ha sido responsable el gobierno? ¿Ha sido responsable el ministro Pardo y el ministro Marcel de querer sincerar las tarifas ahora para que no sea más gravoso más tarde? No, yo creo que lo que hacen es enfrentar una realidad pero de manera responsable. De manera cuidando, por ejemplo, las finanzas fiscales. O sea, responsable. Pero no totalmente responsable con el interés de las personas, porque las personas necesitaban tener una transición y una forma de implementar esto mucho mejor elaborada. Esa es la pieza que yo he hecho de menos. Usted critica hacia atrás, pero Gloria, usted puede ser crítica cómo lo hizo hacia atrás, pero está teniendo un juicio favorable a lo que está haciendo ahora el gobierno con sinceridad, con los costos políticos que ellos tienen en un año electoral. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de viabilidad de los compromisos, aquí aparentemente no es viable seguir congelando las tarifas. Y lo que hay que hacer es descongelarlas. Está bien, yo eso lo entiendo. Y las finanzas fiscales tienen que estar equilibradas, también lo entiendo. Pero creo que la consideración al interés de las personas, a que tengan la oportunidad de adaptar sus cuentas en una forma, estoy hablando de algo muy doméstico, pero al ciudadano común no le ha llegado bien la información. Y yo creo que eso es parte de la política pública, de implementar. Esto no es solo decir vamos a congelar o no congelar. Y si descongelamos, este va a ser el mazazo que le va a llegar en su cuenta. Ruth. Eso es insuficiente. Disculpa, sí. Yo creo que aquí... un segundo, que quiere responder algo breve. No, solamente quiero hacer un punto que estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo con lo que señala. Yo creo que hay que profundizar una campaña de cara a la ciudadanía porque además esto se va a postular. Por tanto, creo que está en lo correcto Gloria Hood señalando que aquí hay que difundir de mejor manera esta política pública. Yo creo que eso es correcto. Disculpe. Sí, a ver, aquí hubo una irresponsabilidad el año 2022. Cuando se vota en el Congreso el nuevo congelamiento de las tarifas eléctricas y donde la ministra Vallejo en varias de sus apariciones salió diciendo que esto no iba a ser un incremento en la cuenta final, ¿cierto?, del usuario. Creo que además la irresponsabilidad del gobierno de no preparar el campo, de no preparar una solución, de haber empezado esta mesa técnica, bueno, al gobierno le encantan las mesas y parece que son muebilistas más que técnicos. ¿A ustedes no les gustan el Partido Republicano las mesas técnicas? No, si son interesantes, Matías, son buenas en la medida que lleguen a un buen puerto, en la medida en que ¿Pero sean cómo en se el puede saber momento... si va a haber buen puerto antes de armar la mesa? No, se triplicó No, el en el subsidio. momento, además, Matías, en el sentido que estas mesas sirvan para algo y que sean en el momento oportuno. Si al final del día, cuando tú instalas una mesa, la semana pasada, cuando esto se sabía hace 2 años, 2022, cuando se votó que esto iba a ocurrir en este año y no se hizo absolutamente nada para hacer una prevención, para salir en ayuda a aquellas familias más vulnerables, creo que esto es la irresponsabilidad del gobierno. ¿Usted reconoce la actitud responsable Hoy del día, gobierno hoy día sí. En un año electoral que sabemos lo difícil Hoy que es? día sí, y creo que esto deberían haberlo hecho de manera anticipada. Es una medida responsable la que estamos viendo, pero es una medida tardía. Muy Flavia, tardía. ¿Usted qué piensa? Bueno, aquí en el tema estamos hablando de cuestiones que son complejas, pero en lo concreto estamos hablando de los efectos de unos contratos que se firmaron hace 12 y 13 años atrás. Con una realidad distinta. Con una realidad distinta y sin que se pudiera prevenir, los efectos de la pandemia sobre los insumos, la subida de los combustibles fósiles por efecto de la guerra. Es decir, hay un montón de cuestiones que fueron apuestas del presidente Piñera y de su ministro Llobet y del presidente Boric y su ministro Huepe. Si esto estaba pensado y proyectado a mediano plazo y no se podían predecir, fue un mundo que cambió y nos quedamos amarrados a estos contratos de hace 12 o 13 años atrás que van a tener vigencia. ¿Qué plantea usted hoy? Bueno, ahora nosotros tenemos una salida. El gobierno propone una salida, la de los impuestos verdes la compartimos y lo otro es avanzar. Si hay una crítica que yo pudiera hacer al ministro de Energía, sería no haber avanzado con mucha decisión hacia el tema de los techos verdes y hacia la generación eléctrica distribuida, que no solo te permite a las familias de clase media y sectores populares ahorrar hasta el 60% de una cuenta de luz, sino que también ayuda contribuir a la generación. Lamentablemente la solución siempre del oficialismo es el aumento de los impuestos. Perdón, cosa no es que así, es deficiente. Es que lo que aquí lo que ha propuesto el presidente de la Comisión. Pero Flavia, lo que está proponiendo de techos verdes no es necesariamente que Matías, yo ponga el fisco. Mira, yo soy bien fanática de ustedes dos. Quiero hacer la prevención y las dos me parecen más presidenciables que su candidata. Dicho eso, fuerte declaración. Dicho eso, quiero decir que el tema del impuesto verde tiene que ver con corregir una cuestión que se produjo por efecto de estos contratos y por eso es tan importante entender que los contratos se firmaron hace 12 años atrás. De hecho, la matriz nuestra ha ido cambiando hacia la generación por lo tanto, el costo que se calcularon los costos a $140 por megawatt y las compañías están comprando a $40 el megawatt. Entonces, siempre en cada crisis hay alguien que gana plata. Y nosotros como Estado tenemos derecho a corregir esa inequidad que se ha producido. Tengo que despedir el programa con las dos candidatas de la oposición. Que son harto mejores que No sé, eso yo no meto, pero usted las ha ungir como las dos candidatas de la oposición. Ruth y Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Uno de los candidateables del Frente Amplio. ¿Quién inventó eso? Uno lee por ahí. Diego Ibáñez, muchísimas gracias. Flavia, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que tengan un muy buen domingo. Hasta el próximo. Gracias.